Hoy se cumplen 20 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco. Era un 10 de julio, la verdad es que el día 9 era cuando estaba previsto el secuestro del edil del Partido Popular de Ermua, pero como cambió, digamos, su rutina habitual para ir a trabajar, no cogió el tren, sino que fue en un vehículo familiar, se pospuso 24 horas y a las 3 de la tarde de un 10 de julio de 1997 la organización terrorista ETA le secuestró. Después vino lo que pensaba yo que toda España conoce, pero entre hoy y mañana les vamos a mostrar un documento donde no todos los españoles tienen claro quién era, por ejemplo, Miguel Ángel Blanco, quién era Ortega Lara, qué les pasó y qué supuso. Pero eso lo veremos mañana. Vamos a ver en el informe que les hemos preparado cómo fue ese secuestro y las 48 horas posteriores que concluyeron con los 2 tiros que recibió el edil del Partido Popular y cómo finalmente fallecía a manos de los terroristas. Miércoles 9 de julio de 1997, Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua, Vizcaya, en contra de su rutina habitual, acude a su trabajo en coche. Los secuestradores le esperaban en una estación de Eibar, pero tuvieron que posponer sus planes hasta el día siguiente, jueves 10 de julio, 3 de la tarde. La etarra Irantzu Gallástegui Amaya le aborda a punta de pistola en la misma estación de trenes y lo traslada a un coche en el que le obliga a entrar y donde sus compañeros le esperaban. Hacia las 5:30 de la tarde, la redacción de Radio Ejín recibe una llamada de ETA informando del secuestro, pero el lugar de su cautiverio aún se desconoce. El chantaje era claro. El gabinete de José María Aznar dispone únicamente de 48 horas para cumplir sus exigencias, trasladar a las cárceles vascas a todos los presos etarras o, de lo contrario, amenazan con asesinar al edil del PP. Pese a ello, el Ejecutivo mantendría su política penitenciaria y no cedería ante el chantaje. Viernes 11 de julio. España se levanta y sale a las calles como nunca antes lo había hecho para reivindicar la liberación de Miguel Ángel Blanco. Más de 6 millones de personas se congregaron en más de 1.500 manifestaciones celebradas por todo el país. Sábado 12 de julio. La esperanza se desvanece poco a poco. Dan las 4:30 de la tarde. Encuentran a Miguel Ángel con 2 balas en el cerebro en un paraje boscoso en un descampado de Lasarte, Guipúzcoa. El ultimátum no tuvo prórroga. ETA desoyó la súplica. El cuerpo moribundo de Miguel Ángel Blanco fue encontrado por 2 hombres que pasaban por la zona. Aún con vida, se encontraba boca abajo y con las manos atadas por un cable eléctrico. Fue trasladado de urgencia, pero tras pasar más de 12 horas en coma neurológico, se decretó la muerte cerebral alrededor de las 4:30 de la madrugada del día siguiente, del domingo 13 de julio. Bueno, para tener más información de lo que fueron aquellas horas de 1997, aquel 10 de julio, tenemos conexión con el eurodiputado del Partido Popular y por aquel entonces presidente del Partido Popular Vasco, Carlos Iturgaiz. Señor Iturgaiz, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, cuéntenos qué siente 20 años después, cuando echa la vista atrás y vuelve aquel 10 de julio del 97, en 3 de la tarde. Entiendo que ustedes se enteraron, usted como presidente del PP Vasco se enteró horas más tarde. Cuéntenos cómo vivió esas horas desde que le anunciaron el secuestro del edil de su partido. Bueno, la verdad es que los sentimientos se lo pueden imaginar. Siento la misma tristeza y la misma angustia que viví esas 48 horas de ese vil chantaje y asesinato de mi compañero, ¿no? Miguel Ángel Blanco. Yo me encontraba en los Sanfermines, había sido invitado oficialmente por el presidente entonces de la Comunidad Foral de Navarra, Miguel Sanz, me había invitado a pasar aquellos días y lo que nunca pensé es que la fiesta se convertiría en tragedia, ¿no? Recibí una llamada en los postres de la comida con él, con el presidente de Navarra, de mi secretaria, que había llamado el diario Proetarra Egin a la sede del PP Vasco diciendo que habían recibido una llamada ellos de ETA que habían secuestrado a un concejal de Ermua y que tenía el gobierno 48 horas para acercar a los presos criminales de ETA a cárceles vascas. Y en ese momento, pues lo primero que hice es llamar al ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, para explicarle lo que pasaba. No tenía conocimiento de nada todavía. Le expliqué y luego pues llamar a la familia. Y la familia
la familia había recibido alguna llamada de algún periodista que se había enterado de algo, pero le sonaba algo que estaba pasando, pero tampoco estaban muy certeros los periodistas en ese momento, y cuando me cogen el teléfono me dice, pero Iturgaiz, ¿qué es lo que está pasando? Pero díganos la verdad. Cuando les cuento la verdad ya se derrumba la familia y les digo, mira, yo voy para Ermua, salí de Pamplona pitando a Ermua, y cuando llegué, pues una tragedia, ¿no? La familia estaba allí ya rodeado de su madre, y la novia de Miguel Ángel Blanco pues tenía más familiares junto con ellos, pero sobre todo la madre me decía dos cosas. La primera me decía, Carlos, me lo van a matar, me lo van a matar. Ella, como son las madres, ¿no? Saben perfectamente y lo intuyen. Y lo segundo, se temía la llegada del padre de Miguel Ángel, Miguel, a casa. Él venía de trabajar con su mono de trabajador, de albañil, con las manos llenas de cal, y cuando le dimos la noticia, si verle a ese hombre pegarse cabezazos contra el pasillo de aquella pequeña y humilde casa de Ermua, pues son cosas que jamás se me borrarán del cerebro, lógicamente. Señor Iturgaiz, nos ha relatado bueno, cronológicamente cómo lo vivió. Desde luego son imágenes muy duras y recuerdos duros, pero de la gestión política que ocurría desde el momento en que se enteraron ustedes, dice usted que llamó al ministro del Interior, el gobierno en ningún momento cedió, negoció, atendió, digamos, a las peticiones de los terroristas, que era básicamente acercar presos de la organización terrorista al País Vasco. Si echa la vista atrás, entiendo que no hay reproche a la gestión política que se hizo por aquel entonces, ¿no? Que no se puede hacer reproche a ningún gobierno democrático, porque si se hubiese concedido a los criminales y asesinos de ETA lo que ellos querían, es que luego hubiese habido no un Miguel Ángel Blanco, hubiese habido decenas de Miguel Ángeles Blanco, porque ETA hubiese sabido de que ya tenía cogido el tranquillo a un gobierno y le chantajearía todo lo que quisiera. O sea, un país democrático, se llame como se llame, jamás puede caer al chantaje de los criminales. Y por lo tanto, nadie, ni la familia lo entendió perfectamente. Me recordaba mucho lo que ocurrió con la liberación de José Antonio Ortega Lara, ¿no? Que el propio José Antonio Ortega Lara le decía al presidente de gobierno, a José María Aznar, y al ministro de Interior, Mayor Oreja, en aquel momento, que él entendía que el gobierno no pudiera aceptar ningún chantaje, y era un chantaje con Ortega Lara que afortunadamente no fue más allá, porque gracias a la operación de la Guardia Civil se le liberó de aquella monstruoso cautiverio donde estuvo José Antonio Ortega Lara, y con Miguel Ángel en 48 horas, si me lo permiten, era como intentar buscar una aguja en un pajar, era complicadísimo, ¿no? Se hizo, yo lo sé, vamos, se hizo todo lo humano y lo inhumano por encontrarla a través de las fuerzas de seguridad del Estado y fuerzas incluso internacionales de seguridad, pero no fue posible, y bueno, el final ya lo conocemos todos. Se hablaba incluso, claro, de la dificultad, un zuelo móvil. Un par de cosas más, señor Iturgaiz. La unanimidad que mostró la sociedad española, se dice incluso que se empezó a perder el miedo a las pistolas, pero la unanimidad de las fuerzas políticas, porque se vio incluso de las fuerzas políticas vascas una imagen, ya le digo, de unidad que no se veía en años anteriores, de la sociedad civil. Lo que se consiguió, el llamado espíritu de Ermua, contrasta con lo que se está viviendo a día de hoy, donde algunos ayuntamientos, 20 años después, de la izquierda más extrema, o directamente se niegan a rendir homenaje o ponen todo tipo de excusas o cortapisas para llevarla a cabo. No sé cómo lo está viviendo usted. Vamos a ver, aquí hay dos partes a diferenciar. La primera que usted estaba diciendo, aquella unidad, sí, había una unidad, pero había una unidad ficticia, no nos vamos a engañar. Me lo dijo el propio Arzayus, el presidente del PNV, en la mesa de Ajuria Enea, que se convocó urgentemente cuando se asesina a Miguel Ángel, y él me dice, mira, Iturgaiz, como hablaba, ya saben ustedes, Arzayus categóricamente, mira, Iturgaiz, ahora todos estamos en la cresta de la ola, pero la ola bajará, y cuando la ola baje, cada uno cogerá su camino. Y eso fue el pacto de Estella, el vergonzoso pacto de Lizarra, para echar a los no nacionalistas del País Vasco y para excluirnos del País Vasco, y ETA nos quería exterminar al Partido Popular y al Partido Socialista, y el PNV entró, entre otras cosas, porque le dio un vértigo asombroso
temerario que ellos no controlaban, porque el PNV lo que quiere es controlar todo en el País Vasco, controlan los equipos de fútbol grandes, la universidad, la iglesia, y lo que no controla el PNV y se le va de las manos, ellos les da un temor tremendo, y entonces por eso apostaron, pero pocos meses después, acuérdense, por el pacto de Estella, y nos dejó tirados a los constitucionalistas con ese vergonzoso pacto con los criminales de ETA. La segunda parte, lo que está ocurriendo ahora, bueno, pues a mí no me puede sorprender que Podemos, que son primos hermanos de Bildu, que están pactando conjuntamente en Navarra y en pequeños municipios junto con los proetarras de Bildu, hagan lo que estén haciendo, porque ellos prefieren estar más cerca de los verdugos que de las víctimas. Y ahí está, mire, se lo pongo desde aquí, desde donde le estoy hablando, desde Bruselas. Hace pocas semanas aquí vinieron los angelitos, entre comillas, de Alsasua, aquellos que lo que hicieron es un acto de terrorismo contra los guardias civiles de Alsasua, llegaron aquí de la mano de Podemos y Bildu conjuntamente para pasearse, los familiares, los abogados de estos perlas, y para apoyarles en las demandas de estos sinvergüenzas. Bueno, pues eso lo ha hecho sin ningún descaro Podemos. Y ahora, claro, la señora Carmina, el Kiss en Cádiz o el otro en otro sitio, pues demuestra la verdadera cara. Y la cara, insisto, es estar al lado de los verdugos y estar dando la espalda a las víctimas del terrorismo. O sea, que algunos, oiga, no nos vamos a callar, ni no me callo en el País Vasco, ni en Bruselas, y ahí lo que voy a denunciar que estos están haciéndole el juego a toda esta gentuza, como lo estamos viendo en el día de hoy. Está claro. Bueno, ya por último, señor Iturgaiz, no le quiero robar más tiempo, pero sí que necesito que me aclare o que nos diga qué le parece, porque parece ser que el acto que va a hacer la Fundación Miguel Ángel Blanco el próximo día 12 en el Teatro Real de Madrid, varios medios de comunicación titulan hoy que ni usted, presidente del PP en aquella época vasco, ni el señor Mayor Oreja, ministro del Interior, ni José María Aznar, presidente del Gobierno, han sido invitados, requeridos, al menos a participar de una manera activa en el homenaje que la Fundación Miguel Ángel Blanco va a hacer el próximo día 12 en el Teatro Real. No sé qué hay de cierto en ello y qué le parece el que no haya sido requerido usted. Sí, pero es cierto, pero mire, yo hoy, en el día de hoy, cuando me están preguntando los medios de comunicación sobre este tema, a mí lo que me da la pena es que hoy no hablemos de Miguel Ángel Blanco, lo que significó el asesinato de Miguel Ángel Blanco, lo que significó el espíritu de Hermoa, lo que significó que nos olvidamos... Llevamos 10 minutos hablando de ello. No lo digo porque una vez que ya hemos hablado de todo eso, le pregunto por esto otro, que creo que también es noticiable. Ya hace muy bien, y usted hace muy bien, pero le digo compañeros suyos de medios de comunicación que solo me han llamado para preguntarme del otro tema. No usted. Bien. Otros medios, compañeros suyos, de otros medios, plural, medios de comunicación que solo les interesa el otro tema. La polémica, sí. Sí, le voy a decir, mire, es que la polémica no tiene que estar en el que hace un acto de homenaje, tiene que estar en los que no han hecho, y ustedes me lo han hecho muy bien, ustedes me han recordado que los de Podemos no quieren hacer homenajes a Bildu, pero no lo quiere tampoco el PNV, pero tampoco lo quiere el PSOE, que el PSOE también en el Ayuntamiento de Bilbao, por ponerles un ejemplo, se negó a hacer un homenaje a Miguel Ángel Blanco. Ahí es donde tenemos que poner el acento, porque los testimonios, mire, no estará el señor Aznar, ni el señor Mayor Oreja, ni el señor Iturgaiz, que estábamos en aquel momento en primera fila, es verdad, pero habrá otros testimonios de otros compañeros míos que hablarán en esos actos. Y yo estaré en el acto del Partido Popular del País Vasco, que se hará el jueves en Hermoa, y estaré en el acto de Nuevas Generaciones, que se va a hacer en Bilbao, un acto nacional el fin de semana. Bien. La Fundación Miguel Ángel Blanco, ellos son una fundación, ellos determinan quién quieren ir, quién tienen que ir, y los demás, acatar, que a mí me hubiesen dicho, yo hubiera estado encantado, ustedes me conocen, al primer minuto estaría allí con ellos, pero si ellos consideran que tienen que estar otros, pues allá ellos, fenomenal. Está claro, hay ellos, pero déjeme que a mí desde luego no me parece normal y me chirría que una persona como usted, que está claro su posición inequívoca, no desde 1997, sino desde mucho antes, y el apoyo que tenía a las víctimas del terrorismo, usted y en una figura como Miguel Ángel Blanco no esté invitado en ese acto. Dicho lo cual, le agradezco enormemente. Le agradezco mucho también. Gracias por haber entrado esta noche tan importante en directo en el Catalán. Gracias y buenas noches. Estar con ustedes. Muy buenas noches.
del Partido Popular en su sede en la calle Génova. No sabemos si es dentro de ese discurso oficialista que hacía referencia a José Javier Esparza. Ha rendido un homenaje a Miguel Ángel Blanco. Algún medio de comunicación titulaba hoy Rajoy y la cúpula del PP el de Bolinaga y tantos otros presos y actuaciones muy polémicas que tuvo por lo menos durante la primera legislatura de mayoría absoluta, ha rendido un homenaje a Miguel Ángel Blanco. Y ahí no estaban muchos de los protagonistas de la época, ¿no?, de 1997. No sabemos si esta vez han sido requeridos o no. Vamos a escuchar cuáles eran las reflexiones que hacía el presidente Mariano Rajoy al respecto. Miguel Ángel Blanco está no solo en el recuerdo, en la cabeza y en la mente de quienes somos miembros del Partido Popular, sino de todos los españoles. Nos acordamos de él, de toda su familia. Aquí está su hermana Marimar, de sus padres, de todos sus compañeros de partido en Ermua, en el País Vasco, y de todos los españoles, porque creo que el espíritu de Ermua significó sin duda un cambio muy importante en la visión de muchas cosas por parte de mucha gente. Bueno, esto decía Mariano Rajoy. Y vamos a ver el reportaje que les presentamos la semana pasada. Nuestras cámaras con nuestro compañero Kake Minusa viajaron la semana pasada a Ermua para ver cuál es el ambiente, el sentir en la localidad después de 20 años. Y ojo, porque les hemos seleccionado algunos extractos para que vean que esa reconciliación, esa normalidad, esa etapa del miedo que muchos dicen que ya ha acabado, esa justificación de algunos crímenes, de algunas actuaciones, del miedo, de la coacción, no se ha ido, al menos en Ermua, Vean. Se condena todo, pero yo te pregunto por Miguel Ángel Blanco en concreto. ¿Lo condenas, el asesinato? ¿No contestas? No contesto. ¿No te parece que eso te retrata como persona, como ser humano? ¿Y a nosotros? No, si todo lo que sea condenable se condena, pero te pregunto concretamente por el asesinato de Miguel Ángel Blanco con 27 años. Un chaval joven como tú no es capaz de condenar eso. O sea, ¿estás del lado de los que matan? No, estoy del lado de los míos. ¿Pero los tuyos son los que mataron a Miguel Ángel Blanco? Pero yo no contestar. ¿Prefieres no contestar? Sí, prefiero no contestar. Ya, pero ¿qué piensas del asesinato de alguien que pone el reloj tic-tac y dice 48 horas? O se cumple lo que yo digo o lo mato. No voy a opinar de eso. No me jodas. No quiero opinar. Con 34 años sí, no quiero opinar. ¿No quieres opinar? Yo te pregunto, ¿estás con ellos o contra ellos? Yo lo condeno. Ni con ellos ni contra ellos. ¿No estás contra los que descerrajaron 2 tiros a Miguel Ángel Blanco? ¿Y el franquismo qué? Sí, hay que condenar todo lo que sea. Hay que condenar todo lo que sea terrorismo, está claro. Por eso, entonces... Yo también lo condeno. Miguel Ángel Blanco... Asesinato. Y el franquismo que es Esparza, esto es parte de lo que has dicho también del discurso del miedo. Oye, bueno, es lo que le dijo Zapatero a Irene Villa, más o menos, quiero recordar. ¿Le dijo eso? ¿Te acuerdas? A mi abuelo también murió, fue fusilado. Bueno, pero claro, pero eso forma parte de la distorsión absoluta de la democracia española, ¿no? Y el franquismo, ¿qué? El hecho, lo terrible, es que este discurso ya no lo tiene solo el mundo sectario alucinado de la tribu Abertzale del País Vasco, sino una fuerza nacional que gobierna, gracias a Pedro Sánchez, por cierto, en ayuntamientos como Madrid y Barcelona. Y hay tuits peores, hay tuits peores, quiero decir, estamos hablando de este tipo de comentarios, pero tuits lanzados por miembros o activistas de partidos políticos diciendo que se sienten asqueados por la utilización política de la figura de Miguel Ángel Blanco en las fechas en las que estamos. Es decir, que estemos hablando de Miguel Ángel Blanco, lo que supuso Miguel Ángel Blanco, y haya personas que les asquee que haya una utilización política, que pedir que haya homenajes para lo que supuso en aquel momento es una utilización política. Se está intentando sacar rédito de esto. Y se sienten ofendidos, ¿no? Sensibles son. Sí, o sea, estamos en el país de ser gilipollas y ofenderse por cualquier tontería, y también ahora nos ofendemos por lo que es lógico, que es pedir homenaje para Miguel Ángel Blanco. O sea, es alucinante. A ver, que por cierto, si seguimos el argumento de no individualizar entre unas víctimas y otras, es verdad que a mí me cuesta mucho creer una víctima del terrorismo de ETA, o casi de cualquier condición, que se sintiese ofendida por ver una pancarta en favor o en recuerdo de Miguel Ángel Blanco. Yo creo que todo el mundo tiene asumido que Miguel Ángel Blanco, insisto, supuso un símbolo, porque al final, dentro de 50 años de terror, hay, por lo que sea, yo tampoco sé explicarlo, pero hay unos personajes más principales que otros. Y antes has citado tú, Gonzalo, a Bolinaga. Claro, yo, que sabéis que me dedico a estos temas, yo me he hartado a publicar permisos penitenciarios o excarcelaciones o terceros grados de etarras. Y nunca se ha vivido en este país un nivel de tensión o de polémica
como cuando se estaba discutiendo sobre la excarcelación del tipo que estaba en la nave de Mondragón engañando a la Guardia Civil diciendo que allí no había nadie. Evidentemente no es lo mismo un etarra que haya jugado un papel fundamental dentro de episodios... Explícalo bien, Requeijo, en la relación con Ortega Lara, lo de la nave. Bueno, digo para que quien no... No, pues que cuando llegó la Guardia Civil a la nave de Mondragón, conscientes y con la certeza de que Ortega Lara estaba allí, no lo encontraban y estuvieron muchas horas buscando, y en esa nave había un señor que era Bolinaga que les decía que ahí no había nada y estaba apoyado en una presa, y no fue hasta que se movió de la presa y un Guardia Civil dijo qué hay ahí o cómo se mueve esto, que el hombre se empezó a poner nervioso, ¿no? Pero aguantó allí con el semblante serio durante todo el tiempo que estuvo la Guardia Civil buscando. Por eso su excarcelación no era una más, igual que hace unas semanas el permiso penitenciario para Chapote no es lo mismo que el permiso penitenciario para otro etarra que a lo mejor no haya ocupado un lugar, siendo todos condenables, ¿no? Pero una posición tan protagonista en lo que fue, bueno, pues eso, pues lo que ha sido los 50 años de terror y que episodios hay muchos. Yo creo que eso no se puede ni comentar, vamos. En honor a la verdad... No, perdón, es que no se cae. En honor a la verdad diría que el tema de Miguel Ángel Blanco fue un punto de inflexión. Yo creo que se produjeron, hay varios factores que dieron lugar, digamos, a un fenómeno que acabó convirtiéndose en un símbolo. Pero no creo que fuera el primer atentado contra el que España reaccionara de forma, diríamos, indignada, ¿no? Unos años antes, 5 o 6 años antes, ocurrió el atentado contra Irene Villa y su madre. Aquello fue... aquello fue horrible, murió un oficial mío de contrasoldado, por cierto, y yo creo que cualquier persona de determinada edad ya... No vimos a la gente yendo a las agricotavernas a golpearlos, no vimos a la Policía Autonómica Vasca quitándose la capucha... pero es que empezaba diciendo que en el caso de Miguel Ángel Blanco se produjeron una serie de acontecimientos. Primero, claro, yo creo que la gente estaba ya absolutamente indignada con el tema de Ortega Lara. Esto fue una revancha por la liberación de Ortega Lara. La resaca, la y claro, se juntó todo en un espacio de tiempo muy pequeño y yo creo que dio lugar a una oleada de indignación ya masiva, ¿no? Pero es que parece, dicho así, y mirando por el retrovisor, que Miguel Ángel Blanco fuera la primera víctima, no guardia civil, no militar de ETA. No. ETA había matado a muchísimos civiles, todos inocentes, militares o no, pero muchísimos civiles, niños incluidos, Irene Villa, también como símbolo paradigmático de aquello. Y yo insisto, ¿cómo hemos llegado hoy a que esta gente de Podemos, por ejemplo, se niegue a hacerle un homenaje a Miguel Ángel Blanco en Madrid con el argumento de que no quiere hacer? Vamos a ver cuál es el argumento de la alcaldesa. Manuela Carmena le han preguntado por ello y así justificaba el hecho de que, como saben ustedes, en Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid, la semana pasada había una bandera enorme del orgullo gay. Sigue, creo, estando la de Welcome Refugees, ha estado la de contra la violencia machista. Bueno, incluso se ha hecho una placa a Carlos Palomino, recuerdan, ese líder de la ultraizquierda que fallecía hace 10 años, ni más ni menos. Bueno, a Carlos Javier Palomino Muñoz, a la edad de 16 años, luchador contra el fascismo y el racismo. Este que le asesinó uno en un metro. Efectivamente, muerto en un metro, efectivamente, en una contienda. Bueno, en fin, sí que ha habido aquí, por ejemplo, incluso hoy Percival Manglano, el concejal del PP, decimos, aquí tenemos a una concejala de Carmena negándose a exhibir una pancarta para no distinguir entre víctimas como Miguel Ángel Blanco y piden la libertad por Alfon, bueno, etcétera. Pero a nivel corporativo del ayuntamiento sí que recuerden las que han colgado, porque son muy visibles, en el consistorio de la capital, pero así justificaba Carmena que no hubiese una por Miguel Ángel Blanco. La cuestión de la pancarta es lo que yo creo que no resulta razonable, en la medida de que son las asociaciones de víctimas las que insisten mucho en que no haya una singularización de unas personas, de unos nombres frente a otros, ¿no? Y esa medida es la política que nos han pedido que se siga en lo que se refiere a los nombres de las calles, y creemos que por tanto es extensiva a cualquier otra estructura similar a la misma, ¿no? Pero por supuesto que nos sumamos y nos sumaremos a todas las expresiones que haya de condolencia, de protesta y de análisis de la finalización de la lucha contra el terrorismo. Bueno, y las reacciones políticas, me gustaría que escucharan 4 al menos de los diferentes partidos políticos, como todos al unísono han respondido y han criticado, algunos incluso como el ministro de Justicia, calificando el no hacer homenaje a Miguel Ángel Blanco como actos de mezquindad. Vean.
Que ahora, cuando se quiere recordar una figura tan emblemática como fue Miguel Ángel, hay algunos que desde la mezquindad nieguen ese reconocimiento, nieguen adhesiones a actos públicos o nieguen el otorgamiento de una calle, una plaza en alguna localidad. Yo creo que he hecho esa referencia a esa mezquindad porque me parece que la lucha por las libertades y la figura de Miguel Ángel Blanco en particular merece de todos los demócratas. Con todo respeto también a la alcaldesa de Madrid, que por supuesto todas las víctimas tienen el mismo derecho a ser recordadas y respetadas. Pero es verdad también que se cumplen 20 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Y yo creo que Miguel Ángel Blanco, con su muerte, puso en marcha un movimiento imparable por parte de la sociedad vasca y en general de la sociedad española. Y por eso, a mi juicio, merece un reconocimiento porque jugó un papel, su muerte y las circunstancias que lo rodearon, extraordinariamente importante. Creo, francamente, que en el fondo negar un homenaje a una víctima del terrorismo, que además, como digo, pues fue asesinado de una manera tan cruel y tan miserable, pues creo que retrata bastante la talla moral de quienes están negando que se pueda hacer ese tipo de actos de recuerdo. Bueno, estas son las justificaciones que hacía la alcaldesa y la reacción política como era de esperar que había. Venga, Gonzalo. Sí, yo como hoy sabía que este tema iba a salir, le he enviado un mensaje a la alcaldesa para preguntarle cuál era su opinión. Lo he hecho a través de un mensaje directo de Twitter y me ha respondido, entiendo que ella, no directamente, sino su equipo, y me dice lo siguiente: no hay ninguna negativa a realizar homenajes, todos los que sean necesarios. Se trata de no individualizar en una víctima a través de una pancarta, nos lo han pedido las propias asociaciones, condenamos absolutamente cualquier acto terrorista, estamos al servicio de las peticiones de la ciudadanía, asociaciones, etcétera. Es más, dice Carmena o su equipo, el Ayuntamiento, nos unimos a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias de convocar una concentración abierta en dependencias municipales. En concreto, en Cibeles será el próximo día 12, se convocará una concentración que constará de 1 minuto de silencio a las 12 del mediodía y la pancarta de dicho homenaje rezará: concentración en memoria de Miguel Ángel Blanco y el resto de las víctimas del terrorismo. Se trata de una falsa polémica, finaliza la alcaldesa de Madrid, o entiendo que el equipo que le redacta este tipo de argumentarios. Yo he visto muchas declaraciones juzgando la actitud de Manuela Carmena. Yo creo que puede tener muchos adjetivos y que puede ser criticable, pero me ha llamado la atención alguna declaración que se ha pasado un poquito, que esto suele pasar en estas cosas, ¿no? Que rápidamente es indignante, ¿no?, y cómplice de los terroristas. Me cuesta mucho imaginarme a la señora Carmena ese día en el que... ¿Dices reacciones en la mesa o reacciones políticas? No, reacciones políticas, vinculando que, bueno, pues que es cómplice con el discurso terrorista, el no hacer este tipo de homenajes y tal y cual. Hombre, yo creo que podría haberlo hecho sin... Es más, dicen que lo van a hacer el día 12 y que podrían haberse evitado una polémica y una serie de críticas durísimas en un momento de aniversario donde creo que todos deberíamos estar pues sin discusión, ¿no? y sin pelea política por este asunto en el que creo que todos podemos estar absolutamente de acuerdo sobre lo que pasó en esos momentos, tal y como hemos reflejado que lo vivimos en cada uno de nuestros momentos vitales cuando aquello sucedió. Pero Gonzalo, en ese comunicado que has leído, como quieras llamarle, esa respuesta que te han dado, decía, entre otras cosas, me ha parecido entender que las asociaciones les habían pedido a ellos que no personalizaran. Sí. Bueno, eso se demuestra muy fácilmente. Enséñenos usted el escrito donde se lo piden, porque es que no me lo creo. Vamos a ver, es una interpretación que se hace a través de las calles. Me parece que eso es absolutamente falso. Nosotros hemos hablado hoy con las víctimas. No creo que haya una asociación de víctimas o una víctima del terrorismo, perdona, que esté en contra de que se haga un homenaje a Miguel Ángel Blanco. Es que me gustaría que me trajeran a una sola víctima que estuviera en contra, una sola víctima de ETA. A ver, un segundo, pedía la palabra Esparza y luego Requeijo. No es tanto en contra, pero... No, a ver, no es tanto en contra, ¿cómo? Es que es interesante no, pues para evaluar la cuestión. Vamos a ver, nosotros hemos hablado hoy en el periódico, y os voy a citar también textualmente, con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que dice...
defiende ante este periódico que no se puede diferenciar entre víctimas de primera, de segunda o de tercera y enarbolar la bandera de la lucha antiterrorista con la figura de Miguel Ángel Blanco, porque podría hacerse todos los días, como recuerdan en In Memoriam en su página web. Son guardias civiles, policías, ciudadanos, a cada uno le duele su muerto, a cada familia le duele su espíritu, reclama, esto la OBT. Covite dice, también desmitifica el espíritu de Erma, dice que no fue más que un espejismo. La respuesta ciudadana de hace 20 años se recuerda con emoción y nostalgia, pero, señalan, no fue suficiente para cambiar la realidad del País Vasco. Los problemas de la época siguen ocurriendo hoy. Hay un partido heredero del brazo político de ETA que está en instituciones y que todavía no ha condenado ni el asesinato de Blanco ni el de ninguna otra víctima. Bueno, en fin, yo no creo que estén en contra de homenajear a Miguel Ángel Blanco, pero sí que en cierto modo defienden esa idea de no individualizar en una sola víctima. Yo no creo que con el mismo sentido, pero bueno, están las declaraciones. ¿Qué importa? Es decir, si aquí el problema, porque no lo hemos visto solo en Madrid, es que lo vimos el otro día en lo que se contra ayuntamiento, que soy un tipo vestido como de teja, hablando y tal, ¿no? En Jerez. Sí. O sea, aquí el problema es que esta gente no termina de entender, claro, en el PP están encantados con ellos. Es lo que necesitaban para no perder nunca unas elecciones, ¿no? Con esa izquierda, pues claro, la gente al final se asusta. Esta gente no termina de entender, y es asombroso, y me gustaría que alguien me explicara qué es lo que tienen en la cabeza, no termina de entender que con esa actitud, sean cuales sean las palabras y las rectificaciones, con esa actitud lo que están comunicando, lo que la gente percibe es que están diciendo algo habría hecho. Es que ese es el problema. Es decir, cada vez que en una situación de este tipo, tú... yo no lo creo, Esparza. Pues yo sí, pero ahora vamos a tomar algo por ahí y preguntamos a la gente, ya verás. Es que lo que están transmitiendo es eso. Porque ¿no merece el homenaje? Cuando se trata... No, que merecía que le mataran, como en la época en la que mataban, que siempre había alguien que te decía, algo habrá hecho. Entonces... ¿Crees que cuesta ese es el mensaje que está dando institucionalmente el Ayuntamiento de Madrid? ¿Perdón? ¿Crees que ese es el mensaje que institucionalmente está transmitiendo el Ayuntamiento de Madrid? No, ya he visto que algo habría hecho... Ya he visto que han rectificado. Pero ¿qué es lo que lleva a Cristina Narbona a no contestar hasta la tercera vez que le han preguntado hoy en la rueda de prensa eso que hemos visto? Porque eso que hemos visto era la tercera. Las otras dos, callada. ¿Qué es lo que lleva a Manuela Carmena a, en lugar de hacer una cosa que todo el mundo le habría aplaudido, propios y extraños, creo yo, escudarse en que las víctimas en realidad quieren que no sé qué, no sé cuántos, y montar un follón formidable que al final ha rectificado de manera elegante por lo que tú nos has leído? ¿Qué es lo que lleva al tipo de Jerez a explicar que, bueno, que también Franco mató a muchos? Coño, Indíbil y Mandonio también, Caudillos y Vergetes, no me fastidies. O sea, ¿qué es lo que te lleva a eso? O sea, ¿qué tienes en la cabeza para pensar que la actitud coherente con tus ideas es la de negar un homenaje a Miguel Ángel Blanco y a no ver que lo que el ciudadano común percibe con esa actitud es que estás justificando su asesinato? Porque es que es lo que estás transmitiendo. Cristina Narbona decía lo que ha dicho en esa rueda de prensa, pero Pedro Sánchez, no sé si en un momento anterior o posterior, entiendo que después, porque no lo habría leído Cristina Narbona, decía lo siguiente sobre Miguel Ángel Blanco y también dando respuesta, ¿no? Enlazaba la portada del periódico El Mundo: ETA secuestra a un concejal del PP y amenaza con asesinarle mañana. Era la portada del día 11 de julio, y decía: aquel día todo un país se unió contra el miedo y se echó a la calle gritando libertad, siempre nuestro recuerdo, y el hashtag Miguel Ángel Blanco. Rompe así el silencio Pedro Sánchez después de todas las polémicas de tantos ayuntamientos en los que el Partido Socialista de alguna manera tiene poder e influencia para haber evitado que se hubiese rendido un homenaje a Miguel Ángel Blanco. Qué interesante es esto. Se unió contra el miedo, dice. Que no, ¿qué leche se unió contra el miedo? Se unió contra ETA y contra el separatismo que lo amparaba. Claro, sí, es que ETA no aparece. Es que parece que ETA fue un fenómeno atmosférico, un tsunami, el anticiclón de las Azores, yo qué sé. Es impresionante, ¿eh? Hace 20 años se cumplían esas 24 horas desde que ETA el día 10 había secuestrado a Miguel Ángel Blanco. Ayer les contábamos cómo fue el proceso, qué es lo que la organización terrorista, cómo chantajeó al gobierno. Pues, ¿a qué? Eso fue un jueves. El viernes, al día siguiente, día 11, tocaba la reacción ciudadana. Y la verdad es que de alguna manera la sociedad civil en nuestro país empezó a perder el miedo a las pistolas, porque la demostración de fuerza,
la unanimidad en la condena de ese secuestro y de la mayoría de atrocidades de los terroristas fue brutal. En Madrid, por ejemplo, no sé si podemos ver imágenes, más de 1,5 millones de personas se abarrotaron en los aledaños de la Plaza de Colón. Ha sido una de las manifestaciones más multitudinarias que ha habido en la capital de España, junto, creo recordar, con la del 11M y también con una visita del Papa en 1982, 84, no recuerdo. Bueno, pues fue una de ellas, una de estas tres fue por Miguel Ángel Blanco. Vamos a recordar cómo se movilizó la sociedad civil en aquellas horas. Ya les digo, el ultimátum de ETA fue 48 horas. Pues ese viernes, día 11, se habían cumplido 24 y la sociedad respondía. Estas son las imágenes, vean. Viernes 11 de julio de 1997, el municipio de Ermua, en Vizcaya, amanece tras 16 horas sin tener noticias de Miguel Ángel Blanco. A primera hora de la mañana, Marimar, la hermana del edil del PP, llega al domicilio familiar desde Londres. Continúa la angustia. No saben por qué le ha tocado a su hijo y lo cierto es que cada vez las horas pasan más rápido. Que se está contagiando incluso a los representantes de los medios de comunicación. Yo no puedo decir más. Hasta luego. Ese día España se prepara para la mayor unidad de la sociedad que jamás se ha visto antes. Sus compañeros de trabajo, su familia gallega y hasta el lugar más recóndito del país. Hay que esperar y Dios quiera que sea el último de estos secuestros y historias que pasan, que no haya más. Más de 6 millones de personas se congregaron en más de 1.500 manifestaciones. Una pesadilla en la distancia con la que España entera se levantó. Tenemos conexión con Alejandro Sáenz Muriel, que es el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Lasarte. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos, entiendo yo que usted presentaba o ha presentado esta moción con un moderado optimismo para homenajear al que fue compañero suyo de partido y no sé si ha sido una sorpresa o no el hecho de que el Partido Socialista, por cierto, quien gobierna y tiene mayoría en ese municipio, y el PNV, se hayan abstenido y no haya salido adelante. Pues la verdad que no ha sido una sorpresa porque ya lo han hecho en anteriores ocasiones. Lo que siento es una profunda tristeza, porque siento que me he quedado solo, que nos hemos quedado otra vez solos en la defensa de la dignidad, pues de miles de vascos y miles de guipuzcoanos. ¿Cómo lo han justificado, Alejandro? Lo digo porque entiendo yo que habrán dado algún tipo de justificación al hecho. Bildu, por un lado, por qué ha votado en contra, y sobre todo el PNV y el PSOE, por qué se han abstenido y no han permitido que la moción salga adelante. ¿Qué han dicho? Pues el PNV ha argumentado que, como en ocasiones anteriores ya se había abstenido, por mera coherencia política se veían obligados a abstenerse de nuevo. Ese ha sido el único argumento del Partido Nacionalista Vasco. Y en cuanto al Partido Socialista, porque discrepan con la actividad que llevamos a pleno, digamos con nuestras formas, ¿no? Un poco justifican o argumentan que se abstienen, que no quieren condenar la violencia de ETA porque entienden que eso hay que llevarlo a una mesa de convivencia y hablarlo entre todos, hacer terapia. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido intentarles explicar que no hay que trabajar de puertas para adentro, sino de puertas para afuera, sumarnos a esa conciencia social, a ese impulso, que de donde hay que terminar con la intolerancia política es en la calle. Alejandro, ya por último, han pasado 20 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Por aquel entonces se creó ese espíritu de Ermua más callejero y relativo a la sociedad civil, más que de unidad de las fuerzas políticas. Pero a día de hoy está claro que en la política no queda, porque Lasarte ha sido un ejemplo, pero en otros muchos municipios, Bilbao, en muchos del sur de España, ha ocurrido 3/4 de lo mismo. No sé
¿qué análisis o qué interpretación haces de que haya determinadas fuerzas políticas que no permitan a día de hoy, 20 años después, ya habiendo revisado lo que ha sido ETA, etcétera, etcétera, este tipo de homenajes? Pues mira, ya en el terreno de lo personal, a mi abuelo, que era guardia civil retirado, lo asesinó ETA en la Sarteoria. Y yo tengo 27 años, todavía no tengo hijos, pero a mí me gustaría que si algún día los tengo, caminen con la cabeza bien alta, porque el municipio en el que vive se ha preocupado y ha luchado y ha defendido y ha condenado a ETA, y ha luchado porque no se vuelva a repetir. Y esa es una de mis intenciones con todo esto, terminar con la intolerancia política para que mis hijos, si algún día los tengo, no conozcan algo similar. Y el único análisis que puedo hacer es que el Partido Socialista está bailando el agua, está sonriendo las gracias a Bildu, cuando lo que hay que hacer es ir todos a una y cada vez condenar más alto y hacer más homenajes en vez de intentar evitarlos. Alejandro Sáenz Muriel, muchísimas gracias por haber atendido a la llamada del Catalagua. Buenas noches y ánimo en esta tarea y en estos días difíciles para el Partido Popular de recuerdo y en el que no se están permitiendo rendir los homenajes justos, de justicia, de dignidad, de memoria que cabría hacer a este compañero vuestro asesinado. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, alcalde, el Partido Socialista le está bailando el agua a Bildu en algunas instituciones. Este concejal popular ha sido clarísimo. Miguel Ángel. Bueno, yo no, la verdad es que desconozco lo que ha pasado en esa ciudad y en los pocos municipios donde ha pasado esto, porque no creo que hayan sido tampoco demasiados. Lo que sí que sé es que desde el PSOE estamos con las víctimas. Yo estoy con las víctimas. Yo creo que todos estamos con las víctimas desde el PSOE, desde los socialistas. Y no, hombre, también en Madrid. Los de la Sarte no. Los de la Sarte no. Y los de Cádiz tampoco. Los de la Sarte no están con las víctimas. No sé los pocos. Los de la Sarte hoy han estado mucho más cerca de los asesinos que de las víctimas. No creo. No, sí. No creo, en esto no. Si te abstienes, esto es o sí o no. Medias tintas no valen. O sí o no. Bueno, no lo sé lo que ha pasado. No lo digo por ti, lo digo por tus compañeros indignos de la Sarte. Bueno, lo que sí que conocemos y lo que sí que sabemos, yo por lo menos, lo que sí que sabemos desde el Partido Socialista es que siempre hemos estado con las víctimas y seguiremos con las víctimas. Además, te recuerdo que hace poco firmamos en otro acuerdo antiterrorista más reciente, que es por otras víctimas también, por las víctimas de otro terrorismo también tremendo, ¿no?, que es el yihadista. Firmamos un acuerdo en la que se habla expresamente de las víctimas como una memoria, como parte de nosotros, no por ellas mismas, sino porque es parte de nosotros, parte de nuestro acervo, parte de lo que nosotros representamos. A mí el Madrid, es más, yo esta tarde lo criticaba muy duramente, y lo decía muy duramente, a mí dejar colgado a Miguel Ángel Blanco, que para mí, pues yo creo que lo que representa Miguel Ángel Blanco para todos nosotros es de lo mejor de nuestra cultura, ¿no? Y lo que pasó con él, lo terrible de lo que pasó con él, dejarle colgado de la fachada del Partido Popular a Miguel Ángel Blanco, que es lo que se pretendía hacer en Madrid, pues a mí me parecía pues algo vejatorio, que discrimina, y que no solo discrimina a Miguel Ángel Blanco ni a las víctimas, que nos discrimina a todos nosotros. Y esa es la opinión que hemos mantenido, y lo hemos mantenido también en el Ayuntamiento de Madrid, como sabéis. Bueno, Causapié ha estado con un pie aquí y otro allá, ¿eh? O sea, no, yo creo Causapié ha estado más con Carmena, lo que sí que te digo es que más con Carmena que con los demócratas, en este asunto. No, bueno, y en otros tantos. Yo creo que lo que ha pasado esta tarde es que se ha forzado y se ha torcido el brazo, porque el arrepentimiento en este caso de Podemos, ni existía un sentimiento de dolor, ni hay rechazo, ni renuncia, ni propósito de enmienda. O sea, no existía ningún tipo de arrepentimiento ni acto penitencial. Lo han cambiado y han hecho al final lo que tenían que cambiar, un poco también porque nosotros le hemos torcido el brazo. Y eso también es por la presión social. Eso es, mira, bueno, hombre, por la presión social. La presión social, pero la presión social pero la que ninguna estamos política, todos. Yo te lo puedo asegurar. Más homenajes que ha habido hoy en Ermua, la localidad del concejal vasco asesinado hace 20 años. Como saben, ha habido un homenaje hoy en el que han acudido, la verdad es que la totalidad, mire,
de Guren, ahí está en la parte izquierda de la pantalla, hemos visto a Alfonso Alonso, incluso han estado los de Bildu, que por cierto Alfonso Alonso ha criticado la presencia de algunos miembros de Bildu en este homenaje que ha habido hoy. El alcalde de Ermua, del Partido Socialista también en este caso, ha sido muy contundente también con Bildu, en el que les ha animado, les ha dicho que tienen que criticar y condenar su pasado. Y también escuchamos a Alfonso Alonso como ha dicho que algunas personas no deberían haber estado en este acto. Vamos a escuchar algunas de las reflexiones posteriores en este acto de homenaje. Ahora queda que ETA se disuelva y que ETA y Herri Batasuna critiquen y condenen su pasado, que afirmen que aquello estuvo mal, que lo hagan porque la verdad histórica es que a través de la violencia mutilaron la vida de muchos y la libertad de todos los que no pensaban como ellos. En segundo lugar, porque se lo merecen las víctimas y sus familiares, que se les pida perdón para que puedan descansar. Yo he visto un portavoz que todavía no ha condenado el asesinato de Miguel Ángel Blanco y sin embargo ha venido aquí, pero él ha venido aquí para blanquear su imagen, porque el día que secuestraron a Miguel Ángel no pidió su liberación. El día que lo mataron aplaudió el asesinato, defendió a los asesinos y sigue defendiendo la causa por la que le mataron y el mismo proyecto. Y por eso, pues, ese señor Arzuaga sobraba. Bueno, Cristina. Es una auténtica vergüenza que vaya un señor o 20 señores de Bildu o de Sortu a un homenaje a Miguel Ángel Blanco o a cualquier otro edil socialista del PP o un panadero, me da lo mismo, a decir que, bueno, que están ahí por la reparación de las víctimas del terrorismo. Cuando es imposible. Si ellos quisieran realmente reparar algo, en primer lugar, ayudarían a resolver los más de 300 crímenes que existen sin resolver de la banda terrorista. En segundo lugar, sus amigos, los batasunos castizos, que son Podemos, Izquierda Unida también, no se dedicarían en el Parlamento Europeo a recibir a los familiares de Alsasua y a los propios terroristas, porque son terroristas, porque es gente que sigue infundiendo el terror en el País Vasco y fuera del País Vasco. En el Congreso los En el Congreso de Diputados, no en el Parlamento. En el Parlamento recibieron a los 8. En el Parlamento Europeo. Y a mí ha habido una cosa que me ha parecido muy interesante de lo que ha dicho este portavoz del Partido Popular, que aprovecho para decir además que me parece extraordinariamente valiente, ¿no? Porque aunque ETA no mate, recordemos que sigue habiendo una gran presión en el País Vasco, ¿no? Siguen habiendo héroes contemporáneos como Ortega Lara que todavía tienen que llevar escolta, por ejemplo. Y es el de que... bueno, pues que el Partido Socialista y el PNV ha argumentado que estas cosas pues, se debaten en mesas de convivencia, con los abracitos, con el consenso político, etc. Y recordemos quién copa los organismos administrativos y las ONGs pacifistas en el País Vasco. Yo me acuerdo en este caso de un señor que se llamaba Jonan Fernández, que era exconcejal o concejal en su momento de Herri Batasuna, al que se le puso a dirigir el área de paz y convivencia del País Vasco. Es decir, la importancia de la neolengua, a quién se le ha cedido este discurso del relato, de lo que las víctimas del terrorismo llaman la teoría del marco, ¿no? Que es lo que aquí ellos acostumbran a defender pues, como una guerra, como entre dos bandos, como si pues cada uno de ellos llevara un Kalashnikov, en lugar de uno llevar un paraguas, un periódico y un lápiz, y el otro venir por detrás y matarte con un tiro en la nuca, ¿no? Y este relato y estas organizaciones y estos organismos y la administración pública se le ha cedido a esta gentuza, ¿no? Eso es importante, solo un apunte abundando en esa teoría. Es decir, o profundizamos en el recuerdo de los hechos y lo mantenemos. Hay un claro ejemplo, guardando las distancias. El pueblo judío se encarga muy bien de recordar que hubo un holocausto para que no vuelva a haber habitualmente, efectivamente. El pueblo, hubo otros holocaustos, armenio. Nadie se ha encargado de recordarlo, nadie se acuerda de que hubo más gente muerta de armenios, cristianos por eso, que el pueblo judío. El pueblo judío, que en eso son muy inteligentes, además de la desgracia que tuvieron de sufrir el holocausto, se encarga constantemente a través de historias, de libros, películas o lo que sea, instituciones, organismos, de recordar unos hechos. Pero aquí vamos a perder la memoria como no recordemos eso. Ningún bien nacido, ningún demócrata, ninguna persona decente en el mundo, aunque no hiciera nadie nada nunca el pueblo judío, ningún demócrata en el mundo se negaría a condenar
El terrorismo de ETA, el holocausto, ninguna persona... porque se han encargado en recordar que existió. Aquí, como no lo recordemos, pasarán 100 años y no nos acordaremos. Ningún bien nacido, ninguna persona decente en el mundo se negaría a homenajear a los 6 millones de judíos asesinados. Bueno, tú lo dices porque aquí ya hay... Claro, es decir, aquí el problema es la bajeza moral que está alcanzando la sociedad española. Y respecto al Partido Socialista, yo decirle aquí al amigo de las Rozas, su discurso es impecable, pero lo que tendréis que haceros mirar es el fondo de la cuestión, porque estáis dejando un terreno al Partido Popular y a Ciudadanos, vamos, estáis dejando todo el centro y el centro izquierda expedito para que os lo coman con patatas Ciudadanos y el Partido Socialista, porque estas cosas no salen gratis. Es decir, la gente que vive en Euskadi es socialista, esto no le gusta. La gente que es socialista y vive en Madrid, los ciudadanos normales que han votado siempre socialista, les gusta cero. A los socialistas andaluces 3/4 de lo mismo. Sí, lo que les gustaba era ese Felipe González que estaba siempre del lado de la Constitución, del lado de las víctimas, y que no hacía componendas. Y luego la excusa esa de que tiene que haber una mesa de convivencia, eso es una gran chorrada y eso es tomarnos por gilipollas. Para colocar etarras. La convivencia está bien, pero no Borja y contesta Miguel Ángel, porque quiero, por cierto, centrarnos en lo de Madrid, porque en Madrid finalmente parece ser que va a haber una pancarta pequeña, pero va a haber varios homenajes. Tampoco hay unanimidad en los partidos de Madrid. Va a haber una a las 10 de la mañana organizado por el PP, otra a las 12 por Carmena. Bueno, en fin, ahora lo vemos. Pero venga, Borja y Miguel Ángel. De eso porque las 12 no se organiza por Carmena, sino por la Federación Española de Municipios. Que se ha adherido oficialmente bien. Bueno, pero esto es un triángulo con 3 vértices. Y el problema es, pues eso, que banalizamos el mal. Es decir, hay 2 vértices que ya los damos por asumidos. Uno, que ETA está en las instituciones a través de Bildu y ya no nos sorprende que estos tipos, por denominarlos de alguna manera, pues voten en contra de mociones que son demócratas, como decía Eduardo, que forman parte de nuestro ADN, de nuestro ecosistema de convivencia, que voten en contra, pues lo damos por hecho. Consideramos que Podemos, con sus diferentes fórmulas de acción política, puede perfectamente estar apoyando al Bódalo este, al Alfon este, a Otegi, denominándole hombre de paz, reuniéndose con los de Alsasua, que han sido condenados por terrorismo, por un delito de agresión terrorista. A guardias civiles. Hay 300 guardias civiles asesinados y lo vemos como normal. Y lo vemos como normal. Pero lo peor de ese triángulo, que esto es la banalización, que lo dice Eduardo y es verdad. El problema es que la deriva que está sufriendo la sociedad española es que sobre esto no estamos debatiendo, pero es que esto es terrible y tremendo, que haya un grupo de ámbito nacional como son los de Podemos, que encima estén protegiendo a los terroristas y que no tengan ni siquiera una línea de acción conjunta. La banalización del mal, que ya la estudió Hannah Arendt, esto ocurrió en la Alemania de los años 20 y de principios de los 30, cuando se hacían toda suerte de barrabasadas, pues se relativizaban, se minimizaban, se ocultaban, y al final, ¿qué pasó? Pues que cuando los buenos no hacen nada, cuando parece que lo malo es correcto, es normal, el mal acaba haciéndose con el poder absoluto y hace de todo y por su orden. Y luego, vamos a ver, Podemos, seamos claros, es que no hay que andarse con florituras, hay que decirlo muy claro. Vamos a ver, Podemos está más cerca de los etarras y de los proetarras que de los demócratas, que de los 900 y pico asesinados por ETA, que de los 16.000 mutilados, quemados o de los cientos o miles de extorsionados en el País Vasco, mucho más cerca. Es que Podemos está a favor de destruir España, está a favor de la independencia de Cataluña, les molan los proetarras y detestan de la gente que apoya a Podemos. No, de los españoles que están de dirigentes de Podemos. Yo cuando hablo de Podemos hablo de la formación política, porque tienen su respaldo, sí, su apoyo. Sí, pero cada vez menos según las encuestas. Como yo ya se lo acabo de precisar a nuestro amigo socialista de las Rozas, se lo he dejado muy claro. Es decir, los socialistas en el País Vasco, el ciudadano normal que ha votado siempre al Partido Socialista desde la Restauración
situación de la democracia en este país, ese señor detestará y vomitará con lo que ha hecho hoy el Partido Socialista de Euskadi en la Sarte. El que vota a este señor en Las Rozas vomitará con lo que ha hecho el... ¿Tú no estás notando que PSOE se está yendo escorando hacia Podemos, a una extrema? Bueno, yo creo que han tomado una deriva peligrosísima, insisto, porque, vamos a ver, el terreno de juego que tenía antes el Partido Popular era... Todo el flanco derecho lo tienen ellos. El centro se lo había ocupado Ciudadanos. Pero es que ahora, en fin, con estas cosas están dejándole de terreno al PP y desde luego a Ciudadanos. Es decir, que es que las consecuencias que pueden tener estas locuras absolutas son tremendas para el Partido Socialista. Desde Las Rozas, Eduardo, ¿no se ve así? No sé, que tu discurso es impecable. Sí, no, pero como dicho esto, primero la suelta, pero luego, oye, pero bien. Como contertulio socialista de Las Rozas, eres socialista y eres de Las Rozas. Hombre, por Dios, claro. Que digo, por eso lo digo yo, que como contertulio socialista de Las Rozas, te comento que coger el todo por la parte, la metonimia, pues es algo que se hace en literatura y se utiliza, es una figura lingüística, pero no cabe. Intentar sacar al Partido Socialista de la lucha contra ETA, de la cantidad de personas que han sido víctimas de ETA, todos ellos, porque la mayoría, excepto dos, creo recordar que eran del PNV, el resto de víctimas de ETA, las víctimas mortales, todas fueron del Partido Popular y del Partido Socialista. PNV eran miembros de la Archancha. Y sí, eso. O sea, no eran dirigentes políticos. Por eso digo. Entonces, sacar al Partido Socialista que tanto ha peleado, que tanto ha trabajado por el final de ETA y que tanto ha sufrido, pues no sé si Miguel Ángel, el problema es la indefinición. Pero escuchar una cosa. Porque Idoia Mendia tiene otra línea de acción distinta. Vamos a dejar que se explique, Miguel Ángel. Venga. Yo creo que no sé los municipios que tú sabes que se presentan. San Fernando, Cádiz, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, y no son municipios mediocres. Cádiz, bueno, es mediocre porque lo gobierna Kichi, pero no por otra cosa. Más de 8.100 municipios. Tú sabes, y los que conocéis la política municipal, que se presentan mociones y que no todas las mociones, en fin, pues hay mociones que, en fin, que podríamos hablar un rato largo de ellas. Yo no puedo estar de acuerdo, ni la mayoría. En eso coincido con Eduardo, coincido totalmente contigo. No podemos estar de acuerdo cuando hablabas de los socialistas madrileños, los socialistas andaluces, no, pero es que los socialistas, yo particularmente no puedo entender el no estar a favor de guardar la memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas de ETA, porque es que yo recuerdo que yo salí a la calle cuando mataron a Tomás y Valiente y cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, y recuerdo yo recuerdo además que las manos blancas empezaron con Tomás y Valiente, creo recordar, sí. porque en la universidad aquello nos pareció, era un golpe muy duro, fue muy duro. Fue profesor mío. Porque no solamente era no solamente es que era el presidente del Tribunal Constitucional, sino que además era un poco de todos también. No, y él era el padre de la socialdemocracia moderna en este país y era de alguna manera el mentor de Felipe mismo, porque es que lo vivimos en directo. Las víctimas del terrorismo no son del Partido Socialista, no son del Partido Popular, no son del PNV, son de todos, son de la democracia. Es que no podéis extraer de una parte sí, porque cuando ocurre eso, lo que tiene que hacer el Partido Socialista, ¿sabes qué es lo que tiene que hacer? Darles una patada en el culo. Pero es que es lo que digo. ¿Cómo explicas esa deriva ideológica del Partido Socialista y que no tenga un discurso unísono en toda España? Y sobre todo, mira, en Cataluña hay 80 municipios gobernados o cogobernados por el Partido Socialista de los Socialistas de Cataluña que se han adherido a la Asociación de Municipios Independentistas. 80, 70 y tantos, no llega a 80. 77, sí. ¿Y qué habéis hecho con ellos? Ahí siguen. Lo que tenéis que hacer es deciros, si está muy bien que opinéis eso, pero vais a ir a Esquerra Republicana o a la CUP, que a lo mejor les mola más, pero yo creo que no tendrían que tener cabida ni en el Partido de los Socialistas de Cataluña ni en el Partido Socialista. Pero no mezclemos las cosas porque eso no tiene nada que ver con esto. Vamos a centrar el tiro. Venga, vamos a irnos a Madrid para introducir más elementos encima de la mesa y luego lo que les he prometido de las cámaras de la Gaceta que han salido a la calle para preguntar qué recuerdo guardan nuestros jóvenes de personajes como Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco, que como saben estas semanas son noticia. Bueno, en Madrid, como saben, finalmente mañana va a haber dos homenajes. El primero de ellos será a las 10 de la mañana, organizado e impulsado por el Partido Popular. Será en la Plaza de la Villa y van a desplegar una pancarta de reconocimiento a los populares a su figura. En la Comunidad de Madrid también desplegará otra pancarta en su sede, en la Puerta del Sol.
pero es que en el Ayuntamiento de Madrid a las 12 habrá otro municipio, ya que todos los partidos políticos supuestamente se van a concentrar en Cibeles, donde se va a desplegar una pancarta con el lema: en el 20º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, Madrid con todas las víctimas del terrorismo. La novedad de esta pancarta, que finalmente sí que se va a ondear, es que no va a colgar de la fachada del Ayuntamiento, sino que van a ser los asistentes de la cabecera de la manifestación los que la van a... La gran duda es cuántos concejales de los 20 que tienen los que perdieron las elecciones y gobiernan Madrid gracias al Partido Socialista, ¿cuántos concejales de Podemos, de ahora Madrid o como narices se llame, cuántos están mañana a las 12 de la mañana? Esa es la gran duda que yo tengo. No creo que pasen de 10. No creo que pasen de 10. Pero la alcaldesa en cualquier caso sí que va a estar, por lo menos ella lo ha anunciado. La que escarcelaba a etarras, sí. Y no solo eso, es que lo que hay que hacer la reflexión respecto a Carmena es que no tiene nombre. O sea, si estamos hablando de actitudes miserables de otros, que en Madrid, que es donde hubo la manifestación mayoritaria que cambió el rumbo de la actitud de la sociedad civil frente al terrorismo, que una alcaldesa que ha colgado banderas con feministas. Vamos a ver algunas de las que sí que se han ondeado las tribus de Bolivia. Por ejemplo, la de Welcome los Refugees, indígenas que creo de Bolivia. que siguen ahí. Esa sábana la tenemos todo el año. No, la de los refugiados. Todo el año. Vale, bien. Bueno, esta es alguna de las que... Otra, por ejemplo, de la semana pasada, esta que tenía metros y metros de longitud. Fíjense cómo posaba la alcaldesa, la de el orgullo gay. También ha habido algunas otras, como por ejemplo contra las violencias machistas, que también estuvo colgada en la fachada del ayuntamiento. Las tribus, sí. Como decía ayer, incluso en OK Diario leíamos que una placa se había... ¿No, Eduardo? De Carlos Javier Palomino Muñoz, de la edad de 16 años, luchador contra el fascismo y el racismo. Bueno, era un ultraizquierdista. Efectivamente, sí. Y que moría en un altercado en el metro. Luchadores contra el fascismo y el racismo somos, de los 45 millones de españoles, 44.900.000. Claro. Es decir, que era un chico que murió asesinado vilmente, pero vamos, en fin... Entonces, ¿por qué este tipo de homenajes sí y a Miguel Ángel Blanco por qué no ha querido? Miguel Ángel Blanco, ellos lo detestan. Lo detestan. A ellos les mola Otegi, seamos claros. Si no fuera del PP, a lo mejor habría más apoyo. Terrorismo de izquierda lo justifica. Si fuera Froilán Elespe, si fuera Paco Tomase y Valiente, dirían lo mismo. Ellos se creen que están haciendo... porque a ellos les mola Otegi, que es un terrorista. Ellos se creen que están haciendo un favor al Partido Popular homenajeando a Miguel Ángel Blanco, pero es lo mismo que se ha creído el Partido Socialista en Lasarte al ceder a una proposición, a una PNL del Partido Popular. Sí, piensan que el apoyo se les va a pasar ni más factura, ni menos. ¿no? Miguel Ángel Blanco es patrimonio del Partido Popular. Y vosotros estabais hablando antes de la banalización del mal. No es que se banalice el mal, es que se embala y se convierte en un producto. Y es lo que estábamos hablando antes, pues el marketing, es que realmente no hay que cortarse en decir lo que son. Es decir, Podemos son grupis de batasunos. Son grupis de batasunos. Bueno, y han dado comunistas que entienden el terrorismo. Es que eso es la izquierda, la izquierda versal. Yo soy navarro y por desgracia en Navarra hemos vivido muy de cerca el terrorismo y Navarra pues ha soportado numerosas y lo que os queda por soportar ahora. Bueno, ahora es terrible, pero yo me acuerdo cuando iba por la parte vieja de Pamplona de Copas y también por la parte vieja de San Sebastián, y tú entrabas en los bares batasunos, lo que veías era pancartas pues del Partido de los Comunistas, de los pueblos de España, de los anticapitalistas. Es decir, que siempre ha sido lo mismo, o sea, no nos engañemos, es que estos tíos lo que tienen es, en común, tienen el odio a España, el deseo de destruir España, y el asunto de... No lo hacen porque sea Miguel Ángel Blanco del PP, insisto, lo hacen porque ellos están a favor de Otegi y en contra de los... Bueno, pero por eso, porque es del PP, si fuera de otro partido, si fuera de... En fin, no sé, es difícil buscarle un partido ahora de Podemos, que no estaba en eso. Pero tú fíjate... Otras, o de Esquerra Republicana. Pero tú fíjate el revuelo que habría provocado que el Partido Popular no hubiera condenado los crímenes del franquismo en una PNL ofrecida o propuesta por el Partido Socialista. ¿Qué es lo que habría ocurrido entonces? Y habría ardido Troya. De todas maneras, y en este caso, ¿cuánta gente te crees realmente? ¿Cuánta gente en la sociedad española te crees que se está enterando de esto o que le dedica más de un minuto?
Bueno, me gustaría ya un par de cosas más sobre este bloque con el que queríamos abrir el Gat al Agua. Quiero recordar lo que decía ayer Carlos Iturgaiz en el Gat al Agua, desmitificando lo que se llamó el espíritu de Ermua, la unanimidad de todos los partidos políticos en la respuesta. Por lo menos sí que fue, digamos, una imagen francamente visual, ¿no? Todos ahí posando en las escalinatas en el País Vasco, pero incluso en el resto de España. Muchas fotografías, pero dijo, no, detrás de esa fotografía no había más que una hipocresía por el caso que nos contó. Vean cómo desmitificaba la falsa unidad de los partidos en aquel entonces. Sí, había una unidad, pero había una unidad ficticia, no nos vamos a engañar. Me lo dijo el propio Arzayus, el presidente del PNV, en la mesa de Ajuria Enea, que se convocó urgentemente cuando se asesina a Miguel Ángel, y él me dice, mira Iturgaiz, como hablaba, ya saben ustedes, Arzayus categóricamente, mira Iturgaiz, ahora todos estamos en la cresta de la ola, pero la ola bajará, y cuando la ola baje, cada uno cogerá su camino. Y eso fue el pacto de Estella, el vergonzoso pacto de Lizarra, para echar a los no nacionalistas del País Vasco y para excluirnos del País Vasco. Bueno, con lo cual, a lo mejor lo que está ocurriendo hoy tampoco extraña, viendo que ni que por aquel entonces se consiguió la unanimidad de las fuerzas políticas, aunque hay una principal diferencia. Sí que es verdad que por aquel entonces ETA mataba, lo teníamos a Miguel Ángel Blanco muy reciente y a día de hoy no lo hace, pero ni con el cese de la Fuerza Armada claro, hoy se ponen sí, de pero acuerdo. volviendo al ejemplo que ha puesto muy acertadamente Roch antes, el del nazismo. Ahora ya no asesinan judíos en masa, como ocurría desgraciadamente hace 80 años. No se asesina, no se gasea a judíos, pero sigue siendo igual de pertinente condenarlo que hace 80, hace 30, hace 50 y dentro de 1000. Es que las cuestiones, es que estas son cuestiones categóricas. Aquí lo de la abstención, oiga, o sí o no, o está en un lado o está en el otro, que no puede estar en los dos. La abstención es cobardía. Y lo que le ocurre al Partido Socialista en todos los territorios nacionalistas es que comen de los restos de los nacionalistas. Porque ¿qué representa el Partido Socialista de Euskadi en Euskadi? Electoralmente hablando, ¿cuál es el rédito electoral del Partido Socialista? Pues yo no creo que quedó cuarto o quinto en el País Vasco. En Galicia, en la Comunidad Valenciana, gobierna gracias a los nacionalistas y gracias a Podemos. ¿Qué son? En Cataluña gobernaban hace 10 años. Claro, bueno, menos de 10 años. Es la deriva del Partido Socialista, la deriva ideológica que estamos viendo no solamente en el País Vasco, sino en Cataluña por encima de todo. No es culpa de Pedro Sánchez, sí, mucho menos. Sí, porque son reos de su estrategia. Quieren diferenciarse del PP y todo lo que huele al PP, ellos están en contra. Claro, pero siempre ha sido así. Incluso, pero no tienen la habilidad de diferenciar, porque estamos hablando del terrorismo, de una cosa que supera al PP o no PP. Pero como la víctima es del PP, como todo esto el PP... No supera nada, es incapacidad. Entonces hay que ponerse en una zona tibia, templada o distante respecto a ello. Y eso es un error, porque el sentido común la gente distingue, como comentabas tú, Eduardo, la gente distingue. Pero vamos a ver, con sentido común, que los políticos a lo mejor no tenéis sentido común, pero la sociedad sí lo tiene, o la inmensa mayoría. Bueno, tratamos de mejorar adecuadamente. Y la gente se da cuenta. Sí, pero los ciudadanos a veces hay que la gente se da cuenta cuando lo que estáis haciendo es política bastarda, sí, pero fíjate una cosa, de intereses, o estáis pero fíjate haciendo lo que yo decía de la banalización del mal. España es el único país donde un condenado por llevar una mochila llena de explosivos, como es el señor Alfon, está escribiendo artículos de opinión en un periódico. Bueno, claro. Es el único país que yo conozco. ¿En qué periódico? En público. En público, bueno, el diario Podemita, bueno, pero es que ya, eso es basura, pero la ya te basura marca, tiene que escribir, pero ya te marca, la basura. Pero ya te está marcando una línea, le estás dando un altavoz a un tipo que lleva explosivos para atentar contra la ciudadanía. Oiga, ¿en qué país sucede esto? Efectivamente que no sea Venezuela, por ejemplo. Bueno, pero... A ver, venga, Miguel Ángel, y vamos a la memoria. De verdad que yo creo que estáis siendo duros. Más que duros, yo creo que un poco injustos, o que la valoración que hacéis, pues yo creo que no es la correcta, porque, insisto, estáis cogiendo la parte por el todo y estáis sacando al Partido Socialista de donde siempre ha estado, a favor de las víctimas. No, donde siempre con Pedro Sánchez no lo tenemos tan claro. Con Pedro Sánchez no creo que esté tan claro. Donde estamos y donde vamos a estar. A favor de las víctimas, en contra de los etapas, ahí o forzáis la unanimidad
o siempre se va a tomar la parte por el todo. Claro, o forzáis la unanimidad, sí, insisto. pero es que es decir, el Partido Socialista tiene que expedientar mañana a los señores de Lasarte y mandarlos a tomar viento pasado, o al otro, o cuando se resuelva. No está de acuerdo con algo. Yo no estoy de acuerdo. Y lo digo claramente, no estoy de acuerdo con... No me parece que sea lo más acertado. Yo creo que hay que homenajear a esta y a todas las víctimas. Y ahora toca esta porque es importantísima. Los políticos, guardias civiles, policías, todos muy aquellos. Importante para todos nosotros. Y el terrorismo en general, y las víctimas. Se pueden homenajear sí, pero lo digo a todas. por diferenciar que lo de Carmena también. a esa homogeneización que se está haciendo. Pero es que es justo por que se haga. parte, Es que es justo que se haga. A ver. Es que si ocurriera lo mismo en el Partido Popular con Franco, con Loas a Franco, un señor de un pueblo recóndito de España, ardería Génova. Y tú lo verías justo. Porque sería, como siempre, el partido del franquismo. Y el Partido Socialista tiene otro gran problema. Y es que lleva 40 años haciendo política con el revisionismo. Y con una... Perdóname, una memoria histórica totalmente Zapatero, desde Zapatero, sobre todo. Bien. Bueno, pues hablando de la memoria, vamos a ver, por ejemplo, el testimonio de algunos jóvenes en nuestro país, aleatoriamente se ha cogido a los que voluntariamente han querido responder a las cámaras del periódico La Gaceta, y esto es lo que opinan algunos de ellos. Algunos dirán que 20 años son mucho, como Eduardo, ahora nos lo justificará, otros que no son nada. El tango dice que no son nada, pero no. Que el tango dice que no son nada, efectivamente. Pero, desde luego, fíjense, algunos sí que sabían, evidentemente, quién es Miguel Ángel Blanco y José Antonio Ortega Lara, pero algunos otros es que no tenían ni la más remota idea. Vean. Sí, Miguel Ángel Blanco fue asesinado por ETA. Bueno, lo del basta ya y demás fue cuando ocurrió aquello en los 90, me pilló pequeño, en los 90 más o menos, y José Antonio Ortega Lara estuvo secuestrado por ETA bastante tiempo y luego al final lo liberaron, por suerte. Miguel Ángel Blanco sí, fue una víctima de terrorismo, ¿no? Y Ortega Lara estuvo secuestrado también por ETA. Sí, claro, víctimas del terrorismo. Sí, hombre, ¿cómo no? Son secuestrados de ETA. Hombre, ¿cómo no lo voy a saber? Dos mártires. Sí, pero fue el que mataron, ¿no? El que mató la ETA. También relacionado con la ETA, le secuestraron. Sí, claro. Secuestrado y matado por ETA. Sí. Por supuesto, es una de las víctimas de ETA. Lamentablemente, siempre quedará en la memoria de todos los españoles. Miguel Ángel Blanco, el que le mataron, ¿no?, en el País Vasco. ¿Y José Antonio Ortega Lara? Me suenan, pero no sabría explicarlo, así que no mucho. ¿Repite? Miguel Ángel Blanco y José Antonio Ortega Lara. Pues la verdad que me has pillado, ¿eh? Vale, muchas gracias. Son preguntas para pillar, ¿verdad? ¿Ah? José Antonio Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco. No, me ha pillado. Ni idea. No, la verdad es que no. ¿José Antonio Ortega Lara? Tampoco. No, la verdad que no, lo siento. Ese no es el de... Ay, sí, pero tengo mis dudas ahora. Ahora, tú sí que lo sabes, este no es el de... ¿José Antonio Ortega Lara? Sí, coño, es que los he estudiado, pero no me acuerdo ahora quiénes son. No. ¿Tú sabes quién es? No. Conocerles no les conozco, pero sé que son son, joder, ¿cómo se dice? Escritores. Bueno, venga, a ver, ¿qué? Lo primero que os venga yo a digo que la segunda suerte mayor o tercera de mi vida, o a la par, ha sido la de compartir andadura política y algunas confidencias con José Antonio Ortega Lara, y que mi hijo tiene 5 años. Mi hijo, si le preguntan dentro de 20 años, va a saber quién era José Antonio Ortega Lara. Es un héroe de España, un héroe vivo de España. No, por su madre, no por la educación. Pero ahí está la función de los padres, de esos chavales que sí que han salido y que a los que probablemente nunca se les ha explicado quién era José Antonio Ortega Lara. Y eso no es solamente una cuestión educativa y no es solamente una obligación, algo que tendría que estar en los libros. Es que es una labor que se tiene que hacer en las casas. Pero el fenómeno terrorista. Y eso tiene mucho que ver con lo que estaba comentando antes Eduardo, sobre el tema de la moralidad ahora mismo en España, ¿no? Sobre a qué le dedica la gente el tiempo. A mí, no sé, me da la verdad mucha lástima, ¿no? Y luego no olvidéis que los pueblos que olvidan su historia están invariablemente condenados a repetirla. Por tanto, sería bueno
lo que hablábamos al principio, vuelvo al inicio del programa, que se enseñe en las clases la historia de España contemporánea, y ahí juega, desgraciadamente, porque lo bueno es que no lo hubiera Debería jugado haber en ese un sentido, museo del terrorismo, como alguien un papel importante, ahí, el museo del terrorismo, para recordar, no el regocijo del horror y tal, sino como hacen los judíos. Volvemos al ejemplo, que hay un museo del Holocausto. Sí. Fíjate, volviendo a los judíos, no se olvida. Las imbecilidades que sueltan los de Podemos y algunos miembros del Partido Socialista, en el sentido de que esta es solo una de las víctimas, como decía el otro día la infausta alcaldesa de Madrid. Cuando tú hablas del pogromo judío, de los 6 millones de asesinados por el nazismo, ¿de quién se habla siempre? De una sola persona, de Ana Frank. No se habla de nadie más. Bueno, y Ana Frank además no murió en el bueno, eso por su novela y tiene más... Bueno, pero hablas de uno. No, es decir, más, que al final hay símbolos, ¿no? Símbolos que representan todo un acontecimiento, ¿no? José Antonio Ortega Lara está vivo, está vivo. Pero por eso me habréis escuchado Déjale al socio. Sí, venga, Miguel Ángel, venga, y quiero cambiar de tema, que hay otros asuntos que abordar, venga. Gonzalo, que digo que por eso me habréis escuchado decir, y yo creo que todos hemos podido decirlo, que dejar colgado de la fachada del Partido Popular a Miguel Ángel Blanco es un error de todo tipo. Aparte de moral, pues a mí me aparte de un error moral. No. Que has dicho antes, vejatorio no me parece. Me parece que es un recuerdo que deberían compartir todos los grupos políticos. Pero que digo que la dejar culpa es del colgado, PP o de como los se le demás. como se le pretendía dejar colgado en Madrid, dejarle colgado exclusivamente de la fachada del Partido Popular, me parece un error, pero si el alcalde catastrófico moral, no quiere. Pero sobre todo me parece además un error estratégico, porque, y en eso coincidimos, ¿no? Yo creo que Miguel Ángel representa lo que representa para todos, ¿no? Hoy se cumplen 20 años pasadas las 4 de la tarde, cuando ETA finalmente asestaba a 2 tiros a Miguel Ángel Blanco en un bosque de Lasarte. Eran unos cazadores quienes encontraron el cuerpo de Miguel Ángel Blanco. Vamos a recordar estos días, recordábamos anteayer cómo se enteró la sociedad, ayer las reacciones ciudadanas, y vamos a recordar lo que fue aquel sábado 12 de julio cronológicamente. Segunda noche de cautiverio. Las calles de Ermua no han dormido. Los vecinos de Miguel Ángel Blanco le esperan. Mientras tanto, la policía vasca le busca sin descanso. Cualquier pista, cualquier detalle es fundamental. La hora se acerca. ETA no da tregua. 1 millón de personas vuelven a concentrarse en todas las ciudades del país. Piden libertad. Y cuando quedan 2 horas... Una angustiosa espera. Pero todavía no hemos perdido la ilusión y la esperanza de que Miguel vuelva a casa y de que pronto esté con nosotros. El reloj de Ermua marca las 4 de la tarde. Un cazador encuentra al edil del PP en un bosque de Lasarte, Guipúzcoa. Uy, está dormido, claro. No, tenía un zapato fuera, nos lo sacamos y me acerqué yo y le vi boca abajo. Está herido, pero su vida corre peligro. Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Bueno, para saber qué está ocurriendo en Ermua 20 años después, cómo está la ciudad y cómo han sido los homenajes a su conciudadano Miguel Ángel Blanco, tenemos conexión con Carlos Totorica, que es alcalde de la localidad ahora y también en 1997. Señor Totorica, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, 20 años después, Ermua ha conseguido reponerse del zarpazo del terrorismo que supuso el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Bueno, el dolor y la rabia por una persona asesinada yo creo que no se quitan nunca, ¿no? Si tienes ocasión además de conocerle en persona y en un pueblo es lo habitual, pues la verdad es que el dolor no acaba de irse, pero sí tenemos claro también que con el paso de los años se ha demostrado que aquellas movilizaciones que en su momento hicimos y que algunos decían si merecería la pena o no, pues han merecido la pena y por lo tanto tenemos también esa satisfacción, ese orgullo de haber peleado por la vida de Miguel Ángel y aunque eso no conseguimos, pero por lo menos hemos derrotado a ETA. ¿Por qué Miguel Ángel Blanco, señor alcalde? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Es porque era del PP y era una respuesta por la liberación de Ortega Lara? ¿Es porque era miembro de un partido de los llamados constitucionalistas? ¿Por qué fue el objetivo que eligió ETA, señor Totorica, para secuestrarle y matarle? Bueno, yo creo que la circunstancia puntual, cuando sucede, siempre nos preguntamos, ¿no? En todos los casos en los que se producían secuestros y asesinatos, ¿por qué habrá sido a esta persona o a otra? Y yo creo que es lo más humano preguntarse, pero creo que el fondo de la cuestión era siempre el mismo. ETA tenía que perseguirnos, ETA tenía montada una sistemática de persecución a los concejales constitucionalistas, a los magistrados, a los periodistas, con el fin de callarnos la boca, ¿no? Con el fin de imponer un proyecto político totalitario y excluyente y por lo tanto la circunstancia personal yo creo que casi siempre, en la mayoría de los casos, yo creo que era secundaria. Probablemente en vez de Miguel Ángel podía haber sido otro compañero suyo del Partido Popular, del pueblo de al lado, o otro compañero socialista. Yo creo que en todos los casos lo que pretendían era ejecutar a una persona, a un concejal, para asustarnos a todos. Alcalde, en el momento en el que se enteró del secuestro, ¿supo usted que era la crónica de una muerte anunciada o tenía, digamos, esperanzas en que se encontrara a Miguel Ángel o que en algún momento dado ETA diera su brazo a torcer y le liberara y no acabara con su vida como finalmente ocurrió aquel 12 de julio? Bueno, yo tenía como dos sentimientos distintos, ¿no? A mí la razón me decía que era un asesinato anunciado con 48 horas. Yo conocía el mundo de ETA, su forma de trabajar, que consistía en secuestrar, asesinar, amenazar constantemente a todos y por lo tanto a mí la cabeza me decía que teníamos pocas probabilidades, pero el corazón me decía que teníamos que intentarlo, que teníamos que pelear y por lo tanto pues no quise, porque no me daba la gana ni a mí ni a los ciudadanos de Ermua, perder la esperanza y por lo tanto estuvimos constantemente intentando movilizarnos, intentando gastar hasta el último gramo de energía para pelear por su vida y para pelear por la libertad de todos. Bueno, finalmente ETA lo ejecutó, la respuesta ciudadana fue increíble. ¿Qué cree que supuso, señor alcalde, aquel espíritu que se ha bautizado como el espíritu de Ermua, que movilizó no solo a los ciudadanos de su pueblo, sino de toda España? ¿Qué significó ese espíritu? Pues supuso para mí un cambio, una inflexión total. El terrorismo, cuando secuestraba, cuando asesinaba, lo hacía siempre como mecanismo para silenciarnos, para paralizarnos a los demócratas, para imponer su visión. Y yo creo que a partir de Ermua sucedía justo lo contrario. Conseguíamos que con cada asesinato se produjera una movilización, con cada secuestro, con cada acto violento. ETA tenía una respuesta, por lo tanto, la lógica del terrorismo la rompimos. Y yo creo que también se visualizaron las víctimas. A partir de entonces, a partir de Miguel Ángel, donde vimos la cara y la persona que había detrás de cada persona asesinada, vimos a todos los demás y yo creo que ese muro que teníamos de indiferencia y de silencio hacia las víctimas se rompió también, ¿no? Y por último yo diría que se creó la esperanza, la expectativa de que podíamos derrotar a ETA, que fue una energía que nos motivó y que nos puso a todos las pilas para intentarlo, ¿no? Bueno, usted se le ha visto, tuvo incluso que situarse delante de las herricotabernas para, digamos, contener la furia, la rabia ciudadana ante la barbarie etarra. Era la primera vez que los batasunos experimentaban la rabia contra ellos, ¿no? ¿Qué quiso simbolizar usted con ese gesto? Que la sociedad civil no debía ponerse a su altura, porque lo digo porque hay imágenes que le muestran a usted luchando para parar esa furia ciudadana contra los terroristas.
Bueno, quizás concretar la anécdota. Yo con un extintor en la mano ayudé a apagar el fuego de la Ricotaverna porque había sido incendiada con gasolina. Yo la verdad es que no pensé demasiado y lo que hice fue actuar basándome en los valores que creo que tenemos los demócratas y en los valores que creo que hay que cultivar, porque de lo que se siembra se recoge, ¿no? Yo creí y lo sigo creyendo que nosotros tenemos que ser distintos, que nosotros no podemos incitar a la violencia, aunque nos pidan las tripas, que al ser humano y a mí y a todos creo que nos pedían las tripas, pues hacer una barbaridad, pero nosotros teníamos que marcar la diferencia, ser distintos y no dar palizas ni quemar locales, porque entonces seríamos como ellos. Yo creo que esos valores son la diferencia entre un demócrata y un violento. Bueno, de esos valores me gustaría hablar y quiero que escuche cómo hoy gente de su localidad, 20 años después, sigue sin condenar o sigue justificando lo que ocurrió en 1997. Nuestras cámaras de nuestro compañero Kake Minuesa viajaron la semana pasada a Ermua y la mayoría de sus conciudadanos condena lo que ocurrió, pero otros no lo hacen, señor alcalde. Quiero que lo vea. Se condena todo, pero yo te pregunto por Miguel Ángel Blanco en concreto. ¿Lo condenas el asesinato? ¿No contestas? ¿No te parece que eso te retrata como persona, como ser humano? ¿Y a nosotros? No, si todo lo que sea condenable se condena, pero te pregunto concretamente por el asesinato de Miguel Ángel Blanco con 27 años. Un chaval joven como tú no es capaz de condenar eso. O sea, ¿estás del lado de los que matan? No, estoy del lado de los míos. ¿Pero los tuyos son los que mataron a Miguel Ángel Blanco? Yo prefiero no contestar. ¿Prefieres no contestar? Sí, prefiero no contestar. Ya, pero ¿qué piensas del asesinato de alguien que pone el reloj tic-tac y dice 48 horas? ¿O se cumple lo que yo digo o lo mato? No voy a opinar de eso. No me jodas. No quiero opinar. Con 34 años no quieres opinar. Yo te pregunto, ¿estás con ellos o contra ellos? Yo lo condeno. Ni con ellos ni contra ellos. ¿No estás contra los que desterrajaron 2 tiros a Miguel Ángel Blanco? ¿Y el franquismo qué? Sí, hay que condenar todo lo que sea. Hay que condenar todo lo que sea terrorismo. Está bien. Por eso, entonces, yo también lo condeno. Miguel Ángel Blanco. Asesinato. Bueno, señor alcalde, ¿cómo interpreta lo que acabamos de escuchar? Algunos de los testimonios han sido 2 de muchos, ya les digo que la mayoría sí que condena lo que ocurrió, pero muchos en su pueblo, 20 años después, no lo hacen, lo justifican y hablan incluso del franquismo. Sí, es parte de la realidad que tenemos que seguir gestionando. Yo creo que todavía hay odio sembrado durante muchas décadas de existencia de ETA, de existencia de Herri Batasuna. Todavía hay un odio que da sus frutos y que sigue haciendo que haya un porcentaje de la población, que no sé si es del 10% o del 15% o de lo que sea, que sigue viendo todavía como que pegar un tiro era una forma de trabajo, era una forma de acción política, ¿no? Yo creo que ese odio nos va a costar quizás una generación entera eliminarlo, pero es una tarea no resuelta todavía y en la que tenemos que seguir trabajando. Por eso, ayer, por ejemplo, en la intervención que yo hacía delante de los vecinos de Ermua y de muchos responsables institucionales y políticos que nos acompañaban, planteaba tanto a ETA como a Herri Batasuna que condene su pasado. Si no hay una condena de su pasado, se va a seguir haciendo la lectura, por lo menos en privado, de que aquellos que están en la cárcel son los héroes y los constitucionalistas somos unos malos vascos, somos unos traidores o algo así. Y por lo tanto no se acabará de cerrar esa siembra de violencia que supone una ideología que nos sigue viendo como enemigos a quienes no somos nacionalistas, ¿no? Por último, señor alcalde, hoy, 20 años después, hemos visto cómo en algunos ayuntamientos de nuestro país, incluso en el País Vasco, como es el caso de Bilbao o Lasarte, ayer mismo, la izquierda, con el PSOE en muchos casos a la cabeza, en algunos casos, ha negado homenajes a Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo interpreta, señor alcalde, estos gestos? ¿Es que se ha muerto el espíritu de Ermua? ¿Cómo lo interpreta? Síganos, adelante, señor alcalde, ¿cómo ve estos gestos incluso por parte de algunos alcaldes, ya le digo, socialistas o miembros? Bueno, yo no conozco los detalles porque tengo que reconocer que ayer y hoy prácticamente no he leído los medios de comunicación, tengo referencias demasiado básicas a través de la televisión. Lo que sí tengo claro es que la izquierda ha defendido la democracia en este país, tanto en el periodo de la transición democrática hemos defendido, como en el periodo en el que ETA nos asesinaba. Lo que tenemos que ser capaces es de trabajar las cosas con más fundamento y ser capaces de pulir el texto hasta que consigamos un acuerdo. Yo creo que el acuerdo es perfectamente posible y es absolutamente imprescindible. Detrás de lo que yo he visto, lo poco que he visto, me ha dado la sensación de que no se acababa de entender que Miguel Ángel Blanco ciertamente
un día como hoy, por el momento histórico de 20 años, el hito tan relevante que es, y por lo que supuso de movilización ciudadana y de lucha contra ETA y de debilitamiento de ETA, teníamos que hacer todos un esfuerzo por llegar a un acuerdo. Desconozco los detalles, pero sí tengo claro que tenemos que hacer todos un esfuerzo porque la unidad de los demócratas es lo que nos sacó adelante contra ETA, y yo desde luego creo que debemos dedicar el tiempo a pelearnos contra la intolerancia y no entre nosotros. Bueno, ha quedado clarísimo. Señor Totórica, gracias por haber atendido a las cámaras del Gato y muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes. La entrevista al que en 1997 era el ministro del Interior venía de brindar, digamos de alguna manera, por la liberación de José Antonio Ortega Lara 9 días antes, cuando el jueves, día 10 de julio de ese mismo año, de 1997, se enteró del secuestro de Miguel Ángel Blanco. 48 horas después, Miguel Ángel Blanco se lo encontraron en un bosque con 2 tiros en la cabeza. Moría, como les digo, unas horas después, ya el domingo día 13. Don Jaime Mayor-Oreja, muy buenas noches. Buenas noches. Echando la vista atrás, 20 años después del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, entiendo que no ha olvidado ni un segundo de aquellas 48 horas, ni lo ha hecho, ni lo querrá hacer jamás, ¿no? Bueno, yo pienso que aquella semana, entre la liberación de Ortega Lara y el asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco, sin duda fue la etapa más viva de todas las que yo he podido experimentar. Por eso está en mi recuerdo, porque pasar de la alegría profunda, la liberación de Ortega Lara, el final de una pesadilla, la profunda satisfacción por liberarnos de un chantaje al Estado, pero pasar de esa situación a lo que significó la tragedia, la venganza, la crueldad de aquel asesinato, el contraste, la cara y la cruz, para mí fue una lección de vida. En esos 20 años o en aquel momento, ¿de alguna manera ha pesado sobre su conciencia? Sé que durante su etapa como ministro tuvo más de 50 atentados, pero de Miguel Ángel Blanco, ¿de alguna manera pesó sobre su conciencia el hecho de que finalmente aquel joven concejal vasco lo asesinaran? Bueno, si se refiere a que si me arrepiento de no haber hecho más de lo que hicimos, no he tenido nunca en este terreno un problema de conciencia, porque yo siempre he tenido la teoría, cuando te dejas chantajear un poco, te chantajeas del todo, te chantajean del todo. Entonces no tuve ninguna vacilación. Es decir, yo sabía que no podíamos cambiar de actitud ni de posición, que no podíamos defraudar a millones de españoles que ya estaban entendiendo la política que se estaba haciendo desde el gobierno. Entonces no podías aceptar mínimamente el chantaje, ¿no? Entonces no tuve problemas de conciencia en aquel momento. Viví la tragedia, viví la angustia, cuando realmente te das cuenta que le van a matar a Miguel Ángel Blanco, pero no tengo un remordimiento. Podré tener remordimientos por otros temas, pero por ese tema en particular no lo tengo, y además no lo tengo gracias, entre otros, a los padres de Miguel Ángel Blanco, que fueron tanto Miguel como su madre, Chelo, bueno, una familia absolutamente ejemplar. Que nunca encima le han reprochado nada. Yo lo decía sobre todo porque como hombre de Estado, como ministro del Interior, de unas profundas convicciones, en ningún momento dudó usted en venirse a negociar con los terroristas, pero también sabía que si lo hubiera hecho, pues a lo mejor el devenir de Miguel Ángel Blanco, quién sabe, porque con ETA nunca se puede fiar uno, hubiera sido distinto. Por eso lo decía. Nosotros interpretamos desde el primer momento que era un asesinato a cámara lenta, que ya el comando lo había decidido, y que salvo que hubiese habido una respuesta terrible del gobierno de cesión, de claudicación, bueno, que era impensable, pues no, ya estaba condenado a muerte desde el momento en el que secuestran. Bueno, hoy es 12 de julio, hace 20 años, sábado, se cumplía ese ultimátum, esas 48 horas de ETA. ¿Cómo se enteró de la muerte de Miguel Ángel Blanco y cuándo y quién se lo comunicó? Bueno, hubo dos informaciones. La primera,
que habían encontrado a un joven en un paraje cerca de Lasarte y con un disparo. Bueno, todos ya imaginamos que se trataba de Miguel Ángel Blanco. Pero como media hora más tarde ya me confirmaron que era Miguel Ángel Blanco. Yo estaba en ese momento en el despacho en el ministerio y en ese momento cogí un avión rápidamente para acercarme al hospital Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián, pues donde tuve ocasión de verle a Miguel Ángel Blanco, vivo todavía. ¿En qué estado le vio? Porque estaba ya, bueno, estaba no estaba ya consciente. Prácticamente, no estaba consciente. Estaba ya prácticamente en una situación casi de muerte cerebral, pero vamos, todavía había respiración, todavía había algún movimiento de carácter cerebral, pero es evidente que todas las impresiones de los médicos es que estaba a punto de morir, que estaba clínicamente muerto y de hecho ya moriría horas después. En algún momento, entonces, entiendo que por lo que nos ha dicho antes, que en ningún momento se planteó ceder a las pretensiones de los terroristas, es decir, acercar lo que pedían concretamente a los presos de ETA a las cárceles del País Vasco, ¿no? No, yo creo que no. Eso lo hacían porque tenían que hacer una nota. Pero es evidente que ETA lo que buscaba es la venganza, no buscaba la reivindicación de los presos. Ellos tenían que, desde su crueldad, desde la más abyecta de las venganzas, hacernos sufrir a todos los españoles. Y esa era la razón del mal llamado secuestro, porque fue, como antes he dicho, un asesinato a cámara lenta. Con lo cual, ETA sabía perfectamente que ustedes no iban a ceder al chantaje, que jamás iban a acercar a presos, es decir, que hicieron un secuestro a sabiendas, dieron un plazo de 48 horas, pero a sabiendas de que no se iban a cumplir sus pretensiones. Insisto, era un asesinato. Volvamos 48 horas antes, si le parece. Antes de explicarnos cómo le comunicaron el secuestro de Miguel Ángel Blanco, ¿cree que su captura y posterior asesinato tienen relación con la liberación de Ortega Lara? Usted hablaba de venganza, porque 9 días antes habían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado liberado a Ortega Lara. ¿Hay una relación directa entre una cosa y otra? Yo estoy convencido. Ellos, aquel comando, que era prácticamente el comando más letal de ETA, no podía aceptar que la liberación de Ortega Lara significara un éxito de la sociedad española, del Estado de Derecho, del Gobierno de España. Y entonces, evidentemente, decidieron desde la crueldad y desde la venganza matar a Miguel Ángel Blanco. Pero claro que tiene sentido, claro que tiene explicación, es aquel atentado en aquella manera de ver las cosas, ¿no? El mayor éxito de las fuerzas de seguridad del Estado no podía pasar desapercibido para ellos. Su mayor fracaso les exigió responder rápidamente. Aquel 10 de julio, jueves, estaba usted en su despacho, reunido con su antecesor en el cargo, el señor Belloc, y recibió una llamada. ¿Quién le llamó, cómo fue y cómo se enteró del secuestro de Miguel Ángel? Yo no recibí la llamada, lo recibió la secretaría mía. Nos llamó hijos de tal, vais a pagar lo de Ortega Lara, con Euskadi y Escatuta. Colgó y eso coincidió al minuto con la llamada del presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz, que había recibido un mensaje del periódico Egin en el que se había ya producido una reivindicación por parte de ETA. Eso se confirma con la llamada que recibe el responsable de la comunicación del Ministerio, Cayetano González, en una conversación que tiene con un periodista del Egin, que también le dice que ETA acaba de reivindicar aquello. Y entonces ya evidentemente ya nos damos cuenta que ya se ha producido definitivamente la confirmación del secuestro. Acto seguido, ¿cuáles fueron los primeros pensamientos que le vinieron a la cabeza, señor Mayor Oreja? ¿Y qué hizo? Porque entiendo que, más allá de la conmoción, usted tenía que actuar. Bueno, pues primero yo convoqué a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los responsables de información, y tuvimos un encuentro en Moncloa con el presidente del Gobierno. Y tratamos de poner a disposición de la Ertzaintza, que lógicamente haberse producido el secuestro en San Sebastián, era la policía encargada de adoptar el dispositivo de despliegue, pero pusimos a trabajar a los 3 cuerpos. Bueno, y estuvimos todo el día hasta que ya tuve que
tomar ya la decisión de dirigirme a los españoles, porque hay que hablar a los españoles en estas circunstancias y darles una explicación de lo que está pasando. No sé si podemos ver un trozo de esa breve intervención del exministro del Interior en aquel 1997. Vamos a escuchar un trozo de esa comparecencia entre los medios de Jaime Mayor Oreja. Bueno, no, lo vamos a ver en los próximos minutos. Pero bueno, entonces, señor Mayor Oreja, para que la gente lo entienda, si con Ortega Lara se tardaron 532 días en liberarle, hacer lo propio con Miguel Ángel Blanco en 48 horas, usted dijo que fue un asesinato, lo dice ahora, a cámara lenta, pero en aquel entonces ya lo pensaron, vieron que era impensable liberarlo, o lo dice ahora 20 años después. No, hay colaboradores míos saben que yo les dije, salvo que haya un milagro, le van a matar a Miguel Ángel Blanco. Porque encontrar a Miguel Ángel Blanco era encontrar una aguja en un pajar. Habíamos tardado, las fuerzas de seguridad del Estado tardaron 530 días en localizar a Ortega Lara. Ahora, en 2 días íbamos a localizar a Miguel Ángel Blanco. Hubiese sido un milagro. No se produjo. Pero no por ello se dejó de luchar con ahínco. No, todo. Pero sabiendo que estamos buscando una aguja en un pajar. Bueno, vamos a esa locución que hizo el exministro del Interior a los españoles aquel día, 10 de julio del 97. Nos encontramos ante una coacción, una amenaza, un chantaje. Pero no estamos ante un simple desafío al gobierno. Es un pulso al conjunto de la sociedad. Al conjunto de la sociedad, don Jaime, ya no solo al gobierno, al Estado, ya a toda España. Claro, porque toda España vibró con la liberación de Ortega Lara. Entonces era un desafío a la alegría de los españoles. Era un desafío brutal. Y por eso creo que fue un acierto decir que no era solo un desafío al gobierno, sino era realmente un desafío a la sociedad y a su conjunto. Bueno, enseguida hablaremos de la unidad de la sociedad civil, pero también se ha hablado mucho de la unidad de las fuerzas políticas en aquel entonces. Se reunió el Pacto de Ajuria Enea, hubo manifestaciones conjuntas, pero el pasado lunes Carlos Iturgaiz, expresidente del Partido Popular Vasco, por aquel entonces, aquí en El Gato, denunció que aquella supuesta unidad política fue una farsa y puso como ejemplo unas palabras que le dijo el propio Arzallus después de la reunión de la mesa Ajuria Enea. Vamos a escucharle y después le pido su opinión. Sí, había una unidad, pero había una unidad ficticia, no nos vamos a engañar. Me lo dijo el propio Arzallus, el presidente del PNV, en la mesa de Ajuria Enea, que se convocó urgentemente cuando se asesina a Miguel Ángel. Y él me dice, mira Iturgaiz, como hablaba, ya saben ustedes, Arzallus categóricamente, mira Iturgaiz, ahora todos estamos en la cresta de la ola, pero la ola bajará. Y cuando la ola baje, cada uno cogerá su camino. Y eso fue el pacto de Estella, el vergonzoso pacto de Lizarra, para echar a los no nacionalistas del País Vasco y para excluirnos del País Vasco. Señor Mayor Oreja, para que quede claro, ¿fue real, ficticia esa unidad de las fuerzas políticas en 1997? Vamos a ver, no, la unidad de las fuerzas políticas era una realidad. Lo que sucedió fue que el Partido Nacionalista Vasco, cuando vio lo que significaba Ermua, le entró el pánico. Tuvo miedo. Pensó que el final del nacionalismo era el siguiente estadio, que no solo era el final de ETA, que era el final del nacionalismo. Y entonces ya inmediatamente lo que hizo fue abrazarse a ETA en aquel pacto escenificado en Estella un año después, el 16 de septiembre de 1998, con lo cual es evidente que el nacionalismo, por encima de todo, pensó que no podía fracturar su movimiento nacionalista y por eso evidentemente ellos rompen la unidad de las fuerzas políticas democráticas. Pero luego lo harían los nacionalistas catalanes. Años después en Perpiñán, Carró Rovira con ETA llegan a un acuerdo, se suma Convergencia y Unió, llega al Pacto de Barcelona y luego ya definitivamente entierran
el pacto con Rodríguez Zapatero a la cabeza desde el gobierno de España en el año 2004. Después del terrible atentado, lo primero que hace es tratar de hacer ese abrazo con ETA frente al Partido Popular. Y por eso se produce la crónica de una muerte anunciada, que es el espíritu de Hermoa, que se hace sucesivamente, primero los nacionalistas y luego viene el gobierno de Zapatero, y a través de treguas, trampas sucesivas de ETA. Hablemos de la reacción ciudadana, si le parece. ¿Por qué el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso un antes y un después? Dicen en la respuesta ciudadana. Más de 6 millones de españoles salieron a la calle, 1.500 manifestaciones, solo en Madrid 1,5 millones de personas salieron. ¿Cómo interpreta que atentados anteriores no hubieran supuesto esa reacción ciudadana? Pienso en, por ejemplo, Hipercor, que había muchísimos civiles, pero lo de Miguel Ángel Blanco sí. Fue el vaso en el que una gota fundamentalmente servía para sobrepasarlo, ¿no? Esa gota que rebasa el vaso. Ya había gran indignación en la sociedad española, ya había habido grandes manifestaciones, ya había habido mucha unidad de la izquierda y de la derecha española, había muchos elementos de reacción y en un momento determinado se produce, probablemente desde la crueldad y desde la venganza, esa gota que rebosa el vaso. ¿Por qué? Porque vivimos con tanta intensidad los españoles la liberación de Ortega Lara, que en el momento en el que ETA actúa con esa crueldad, definitivamente se dice, basta ya. Viendo lo que está ocurriendo estos días con los homenajes a Miguel Ángel Blanco, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Lasarte ayer, donde Bildu votó en contra de una moción de condena del terrorismo de ETA, de 1 minuto de silencio en favor de Miguel Ángel Blanco, pero el PNV y el Partido Socialista se abstuvieron, con lo cual no salió adelante. Ha ocurrido en Madrid, en Cádiz, en Bilbao. ¿Cree entonces, habla usted del espíritu de Hermoa, cómo se ha roto, pero es que da la sensación incluso que la muerte de Miguel Ángel Blanco fue en balde de alguna manera, porque 20 años después que haya grietas, que no haya unanimidad, no se puede comprender? Sí, pero bueno, aquello no fue inútil, fue eficaz, porque cambió sustancialmente nuestra determinación en la lucha contra el terrorismo de ETA. La justicia se puso en la vanguardia. Los jueces empezaron a ilegalizar las estructuras que parecía que no eran de ETA, pero eran más ETA que los propios comandos. Y por eso se llegó incluso a la ilegalización definitiva de Ribatasuna, con lo cual fue eficaz. Ahora bien, ese espíritu se fue enterrando. Hay un Hermoa y un pos-Hermoa. El pos-Hermoa significa el entierro de Hermoa. Ahora, ¿aquella muerte fue inútil? No. Ahora, es evidente que hoy estamos en un escenario que está presidido por la nada y por la mentira. Ha prevalecido la mentira. No se ha dejado de contar Hermoa, se ha hecho correctamente, pero no se cuenta el post-Hermoa. La mentira ha prevalecido sobre la verdad. No dicen que se pagó un precio político, no dicen que hubo una negociación, no dicen que hubo un mal llamado proceso de paz, dicen que la política antiterrorista no cambió cuando se hizo exactamente la contraria de lo que había significado el espíritu de Hermoa. Ese post-Hermoa es el que no se ha contado y por eso ha prevalecido la mentira sobre la verdad. Todas las anécdotas lamentables que se producen estos días no merece la pena ni un segundo. A mí qué me importa lo que haga la alcaldesa de Madrid si está en Podemos, que están unidos en el resentimiento al mundo de ETA. A mí qué me va a decir en estos momentos un concejal de Batasuna cuando es ETA, o de Bildu en estos momentos. Ahí no hay, no. Eso es escapismo, es decir, es no ver lo grave que nos pasa. Que hoy la democracia española no tiene proyecto, no tiene dirección y tiene un desafío de tanta envergadura como el de ETA de aquellos años, desde Cataluña, desde un proyecto de ruptura, igual que el de ETA. ETA mataba, ahora no, pero el proyecto de ruptura es el mismo. ¿Y cuál es nuestro problema? Que nos hemos desposeído del espíritu de Hermoa, que lo hemos enterrado, que no hay dirección, que no hay proyecto. Tenemos leyes, tenemos la Constitución, pero no tenemos un proyecto que dé dirección. ¿Cuántos años
¿Tardaremos? Eso es. Pues no lo sé. Para luchar contra el terrorismo tardamos 20. Ermua llegó tras 20 años de democracia. No sé cuánto tiempo vamos a tardar en saber hacer frente al segundo gran proyecto de ruptura que esta vez viene desde el nacionalismo catalán. Bueno, a mí me ha quedado muy claro, no le voy a preguntar qué le parece lo que ha estado ocurriendo en Madrid, pero sí que me gustaría saber qué le diría usted si en vez de estar aquí un servidor sentado delante de usted, estuviera, por ejemplo, la alcaldesa de Madrid, ¿qué le diría? ¿Le diría lo mismo que me acaba de decir a usted? Yo no le diría absolutamente nada. No le diría nada. No perdería un segundo de mi tiempo. Es decir, lo que ha decidido Podemos es lo que es Podemos. Podemos está unido al resentimiento de ETA. Uno es un resentimiento nacional, el otro es un resentimiento social. Pero son primos hermanos o hermanos. Con lo cual, cuando se produce esa conexión, ¿para qué voy a gastar un minuto de mi tiempo? ¿Para qué le voy a criticar o para qué le voy a condenar? Si forma parte de su propia genética. Con lo cual, no perdería ni un segundo de mi tiempo. El problema, don Jaime, es que hay muchas personas que votan a este tipo de partidos, que tienen el discurso que usted acaba de decir, que es el espíritu post-Ermua, basado en muchas veces de la verdad, escondiendo todo lo que han sido estos años que también ha descrito. Y a Podemos, por ejemplo, ha habido 5 millones de personas que les han votado. Bueno, y de Batasuna lo mismo. De Batasuna lo mismo. Pero, mire, eso es una crisis moral. Es una crisis de una conciencia enferma en un momento determinado, por la rabia, por el resentimiento, porque probablemente los demás lo han hecho también mal o lo hemos hecho mal, pero están determinados por el resentimiento. El resentimiento o se cura con un cambio de actitud personal, pero le aseguro que nadie le convencerá de lo contrario. Uno puede salir del resentimiento, pero lo tiene que hacer él, ¿no? Y ese resentimiento, los demás, lamentablemente, no lo podemos combatir. Bueno, no puedo dejar de preguntarle. Hoy, esta tarde, en el Teatro Real se ha producido un homenaje a Miguel Ángel Blanco por parte de la fundación que lleva su nombre. Señor Mayor Oreja, ante el hecho de que usted, ni el expresidente Aznar, ni Carlos Iturgaiz, que fue una persona muy importante por aquel entonces, no sé si les han invitado, pero desde luego no les han invitado a tomar la palabra y a ser una parte activa de dicho acto, sinceramente yo no lo puedo entender. ¿Usted lo puede entender? ¿Cómo lo interpreta? O sea, yo plantearlo en términos personales es ridículo por mi parte. A mí hay actos a los que me invitan y hay actos a los que no me invitan. Bien. Yo nunca digo nada respecto de los actos a los que no me invitan a tomar la palabra. Mi descripción de lo que es mi preocupación es inequívoca. No soy yo. No estoy preocupado por mí mismo. Yo estoy preocupado es que tenemos un reto de ruptura de España de tanta envergadura como la que vivimos en aquellos años y que no tenemos espíritu de Ermua, que no tenemos proyecto, que no tenemos fortaleza moral, que no tenemos una sociedad movilizada. Si ETA hoy sabe que gracias a Ermua nosotros fuimos capaces no de derrotarla, porque no hemos derrotado a ETA, lo que hemos hecho ha sido evitar que maten, que es mucho, pero si ahora tuviésemos el mismo espíritu de Ermua, los españoles estaríamos movilizados frente a la ruptura que están haciendo desde algunas instituciones catalanas, imponiendo un singular golpe de Estado, ¿no? Pero el problema es que no estamos movilizados los españoles, no tenemos hoy un proyecto, tenemos una Constitución, tenemos unos artículos, tenemos unas leyes, tenemos unos supuestos, unos instrumentos jurídico-legales, pero nos falta el alma hoy, nos falta el proyecto político, nos falta el proceso que te lleva a decir que no, que basta ya, que esto es una sinrazón, que no cabe la ruptura de España, que es un disparate. Pero eso, evidentemente, hoy no lo tenemos y tenemos que ir construyéndolo. Y a algunos les corresponde mayor protagonismo que a otros, los que están, evidentemente, en la vida política.
Bueno, dice que no hay alma, no hay proyectos. Sobre las víctimas del terrorismo, sobre la lucha contra ETA, siempre se ha reivindicado que tiene que haber memoria, dignidad y justicia. De uno de los 3 puntos de la memoria me gustaría detenernos un segundo, porque las cámaras, los micrófonos de la Gaceta han salido a la calle, señor Mayor Oreja, y han preguntado a jóvenes al azar por las calles de Madrid sobre quién eran figuras tan importantes como la que estamos hablando hoy, Miguel Ángel Blanco, y otro que también ha mencionado usted, José Antonio Ortega Lara. Y fíjese la conciencia que tienen, el conocimiento de quiénes eran estas figuras. Vean. Miguel Ángel Blanco, el que le mataron, ¿no?, en el País Vasco. ¿Y José Antonio Ortega Lara? Me suenan, pero no sabría explicarlo, así que no mucho. ¿Repite? Miguel Ángel Blanco y José Antonio Ortega Lara. Pues la verdad que me has pillado, ¿eh? Vale, muchas gracias. Son preguntas para pillar, ¿verdad? ¿Ah? José Antonio Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco. No, me ha pillado. Ni idea. No, la verdad es que no. ¿José Antonio Ortega Lara? Tampoco. No, la verdad que no, lo siento. Ese no es el de... Ay, sí, pero tengo mis dudas ahora. Ahora, tú sí que lo sabes, este no es el de... ¿José Antonio Ortega Lara? Sí, coño, es que los he estudiado, pero no me acuerdo ahora quiénes son. No. ¿Tú sabes quién es? No. No. Conocerle no les conozco, pero sé que son son, joder, ¿cómo se dice? Escritores. Don Jaime, al fin y al cabo ellos no tienen ninguna culpa, pero no, ¿cree que puede haber memoria si no sabe quiénes son? No sé si le parece sintomático de la época en la que estamos viviendo, pero ¿qué le parece? Que jóvenes... Pues que la crisis es una crisis en la raíz, que es una crisis de valores, que es una crisis de educación, que es una crisis de que no estamos educando de acuerdo como se debe a una persona de modo integral, ¿no? Es decir, que la ignorancia es probablemente una de las tragedias que hoy tenemos y que evidentemente si hay ignorancia no hay fortaleza moral, si hay ignorancia no hay capacidad de enjuiciar en una dirección o en otra una determinada situación, ¿no? Es muy triste escuchar lo que acabo de escuchar, ¿no? Es decir, es una generación que está, los que han hablado, pues que está en la ignorancia más absoluta. Que otros tendremos la culpa, seguro, ¿no? Pero que duda cabe que objetivamente es muy malo, porque eso significa que no se sabe lo que es ETA. No se sabe, se desconoce ETA. Y desconocer ETA es una locura de futuro, ¿eh? Porque desconocer el nacionalismo es otra tragedia. Cuando yo comparo el proyecto de ruptura de ETA y del nacionalismo catalán, hay gente que se escandaliza. Y le llaman de todo. Y bueno, y digo, pero es que no entendéis que al final ETA nació para romper España. Que además de ser terrorista, su objetivo es la ruptura de España. Y que no hay 3 nacionalismos, el vasco, el catalán y el gallego, no. Hay un movimiento nacionalista. Uno no significa que tiene una fuerza, el otro otra, no. Es un movimiento. Lo que pasa es que en su historia, en una carrera de relevos, a veces unos están en la vanguardia y otros están en la retaguardia. Pero la fortaleza del movimiento es una, que es exactamente igual a la debilidad de España o al complejo que tenemos los españoles. Cuantos más divididos estamos los españoles, pues ellos están más fuertes. Cuanta menos España tengamos, habrá más ETA, más ruptura, más movimiento nacionalista. Ya por último, don Jaime, ¿se ha planteado alguna vez qué pensarían al ver la España que usted ha descrito, cómo es la trayectoria, sobre todo los últimos 20 años, cómo se ha roto ese espíritu de Elmoa? Si Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, alguno de los centenares y centenares y centenares de víctimas de ETA, a día de hoy, de alguna manera, pudieran ver cómo está España, cómo reaccionarían. Bueno, yo estoy seguro que están viendo. Bueno, no sí, desde la tierra, están viendo. Pero es evidente que ellos no podrán responder eso nunca, pero yo estoy seguro que yo sí que me atrevo a decirles que su muerte no fue inútil, por mal que estemos ahora. Su muerte no es inútil. No fue inútil, porque hicimos lo que hicimos en la eliminación del crimen gracias a su ejemplo, gracias a su abnegación. Otra cosa es que es evidente que no merece nunca a nadie morir
Pero es evidente que su muerte no es inútil. No fueron muertes inútiles. Aunque estemos hoy en la situación en la que estamos. Pero todo menos pensar que Miguel Ángel murió inútilmente, que Miguel Ángel Blanco murió inútilmente, que Gregorio Ordóñez murió inútilmente, que Tomás y Valiente murió inútilmente. No, no. Otra cosa es que murieron injustamente. Eso sí. Pero inútilmente no, porque todo lo que se hace bien en la vida, todo lo que son trayectorias limpias, nobles, y todos ellos, los que acabo de citar, tienen trayectorias nobles y limpias, no es inútil lo que se hace bien en la vida. Con esta reflexión nos vamos a quedar. Don Jaime Mayor Oreja, le agradezco de verdad que en un día tan importante como hoy, día 12 de julio, donde conmemoramos el 20 aniversario del asesinato. Hoy asesinaron a Miguel Ángel Blanco, haya estado en el plató del Gatalagua para hablar de su experiencia como ministro y lo que han ocurrido estos últimos 20 años. Gracias de verdad y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.